Bienvenidos al primer capítulo de Ideas. Estoy aquí con Ailén Villalobos y con Rodrigo Linares. Les voy a empezar preguntando cuál es su idea de cómo creen que más pueden llegar a conocer a una persona. O sea, aparte de hablar con ellos o ¿Cómo crees tú que más podrías conocer a una persona? pues pasando tiempo con ellos, haciendo cosas que le gusta hacer a la persona. Porque siento que cuando conoces a alguien haciendo lo que le apasiona, conoces una parte muy especial de esa, pues de su forma de ser y cómo hace las cosas. Está como que en su ambiente natural, ¿sabes? Entonces, sí, esa es una. Ok. Ujú. No, pues sí, de acuerdo. Buenas tardes a todos, o días, no sé. Eh, Creo que mostrando interés, ¿no? Como tú decías, interesado en otras cosas, hablar sobre algo que te gusta, ¿no? Y pues mostrar que me importa lo que piensas o lo que opinas. Creo que es una manera de realmente llegar a conocer a alguien, ¿sabes? Más que lo superficial, como que realmente hacer preguntas pues importantes. No, no tanto llevar al punto de personales a lo mejor, pero pues sí mostrar que te importa lo que piensa la otra persona. Es decir, tú piensas, Ailén, que cuando más llegas a conocer a una persona es cuando convives con esa persona, cuando está haciendo cosas que le apasionan, ¿no? No pasa nada, no tiene que ser Sí, no, o sea, lo Venga, podemos ajá, no editar. tiene que ser perfecto ni nada. Pero cuando más conoces a una persona es cuando convives con esa persona haciendo cosas que les apasiona. sí. Ok. Y tú, Rodrigo, dices que cuando muestras interés en esa persona. Sí, cuando... Claro, porque a veces en una conversación creo que pues si se siente como la misma energía en las dos partes, ¿no? Como que si fluye bien y todo sale pues, bien, yo creo que una manera de que haya una buena conexión es que haya respeto, ¿no? En la interacción y además pues que yo muestre interés por conocerte y porque me importa lo que tú piensas, ¿no? Entonces creo que de ahí es una buena manera de empezar para pues, ya después a lo mejor pasar a temas más profundos, Ok. de esa manera. Bueno, mi siguiente pregunta entonces es un poquito como que yo ya las conozco algo y así, ¿no? Pero suponiendo que no los conocieran nada, o sea, como que cuál ha sido su trayectoria, o sea, qué han hecho. Ahorita, pues para quien no sepa, estamos en DC, en un programa de prácticas. Aquí los tres somos mexicanos. Y pues, ¿cómo le hicieron, no? Para llegar aquí, o sea, más o menos como que cuál fue su trayectoria, puntos a lo mejor de inflexión que consideran ustedes que sean importantes y demás, pues. Bueno, pues puntos importantes como curriculares o Lo que tú consideres. lo que sea. Lo que tú consideres. Yo pienso que, o sea, primero me siento muy afortunada de estar aquí. E incluso cuando me dieron la noticia yo sentía así que no me lo merecía. Este, porque, bueno, o sea, participaron muchos jóvenes, o sea, fueron 140 en Chihuahua y pues de 140 quedamos 9 y yo dije, pues, ¿por qué yo no? Y, y pues sí lo he pensado y he dicho, bueno, ¿qué pudo haber sido lo que los hizo como elegirme para estar aquí? Y una de las cosas que nos comentaron es que ellos se fijaron mucho, aparte de las calificaciones y así que buscaban que fueran como alumnos con buen promedio, o sea, académicamente destacados, que se fijan mucho en el currículum y en la trayectoria de la persona. Entonces yo pienso que a veces subestimamos mucho las interacciones humanas de cómo trabajar en equipo, los soft skills que llaman. La comunicación está como que a veces muy subestimado y hay gente que se enfoca mucho en logros académicos, que sí es muy importante enriquecerse intelectualmente, pero también esta parte de encontrar un balance entre lo social y lo académico, de poder convivir con las personas, de saber cómo trabajar en equipo, manejar equipos, de saber cómo hacerme entender y yo entender al otro, siento que es muy importante. Entonces, pues yo tengo algunas experiencias de que en el trabajo que tuve anteriormente, Habilidades de comunicación, entonces, sí, sí, sí. por ejemplo. Bueno, lo que se me hizo padre en mi trabajo anterior es que yo empecé siendo mesera y a los 3 meses fui gerente.
Estoy presumiendo. ¿No? Pero, o sea, eso se me hizo muy padre porque, bueno, mi jefe no tenemos mucha diferencia de edad y se me hizo padre como que él pudiera ver que yo tenía capacidad de hacer las cosas. Entonces, yo en mi currículum puse de que me adapto rápido a los cambios, ¿no? Y de que aprendo rápido. Entonces, cuando me promovieron rápido, yo sentí que eso que había puesto en el currículum era cierto, ¿sabes? De que sí es cierto, o sea, sí puedo aprender rápido y sí puedo adaptarme rápido a los cambios. Entonces, ¿Dónde trabajabas? en un café, Mosao Café. Gracias, Emilio. Saludos, Emilio. Saludos, Emilio. Entonces, sí, y también pues ahí trabajas en equipo y hay muchas experiencias también, por ejemplo, en la iglesia. O sea, a mí me ayudó mucho saber cómo trabajar con los equipos en la iglesia. En el deporte, estuve en el equipo de voleibol ahí en la escuela y realmente hay más que en equipo, sí, es muy importante. Saludos a mi profe Julián. Y a todo el equipo. Aparte de aprender a trabajar en equipo, ahí es más bien cuestión de superación personal, ¿no? O sea, el no rendirte, el intentar algo nuevo, que en mi caso era el voleibol, algo nuevo, y no rendirme y tratar de hacer bien las cosas para poder ser parte del equipo. Siento que esas son habilidades que no te las enseñan en un aula de clases, sino que tienes que experimentarlas, ¿no? Entonces yo pienso que a lo mejor esos puntos como el deporte, la iglesia, la experiencia en el trabajo que hicieron que yo reforzara mis soft skills, me ayudó mucho. Siento que pudo haber sido algo que pudo haber llamado la atención. Espero. Tú eres de Chihuahua. Yo soy de Chihuahua, sí. ¿Qué estudiaste? Estoy estudiando administración. ¿Todavía estás estudiando administración? Sí, me gradué en diciembre. Ok. Y como que ciertos puntos de inflexión tú sientes que han sido, por ejemplo, o sea, el hecho de que te hayas adaptado rápido al equipo de voleibol o a lo de ser mesera o cosas así. Ajá. Y hay como que algo más, por ejemplo, en la uni, algo como que hayas hecho que hayas sentido como que haya sido importante en tu trayectoria hasta ahorita. Sí, bueno, en la escuela también me gusta mucho estudiar, entonces en la escuela hay concursos y yo siempre he sido la que se mete a los concursos ahí, en la escuela, la verdad. ¿Cómo qué? ¿Cursos de qué? Hay concursos de conocimiento de todas las ciencias administrativas, que es economía, administración y recursos humanos. Entonces tú vas, concursas y te ponen como un caso de una empresa, un problema y lo tienes que resolver. No, no ganamos, ¿verdad? O sea, me inscribí como 2 veces, no ganamos, pero la verdad es que la experiencia de concursar me ayudó mucho. Y también los profes se dan cuenta de quién anda ahí, de que, yo quiero, ajá, sí. Y la verdad es que sí me gustaba. Y luego también hubo un concurso de innovación, de cómo desarrollar tu propio negocio y así. Y tenías que inventar algo, entonces también participé en uno de esos y en ese sí ganamos la etapa local y nos fuimos a la regional. Okay. Y en la regional no pasamos a la nacional, ¿verdad? Pero también, o sea, son experiencias muy valiosas académicamente, ¿verdad? Ajá, sí. Okay. Sí. ¿Y tú, Rodrigo? ¿Cuál era la pregunta principal? Pues cuéntanos, o sea, cuéntanos como que de ti, o sea, quién eres, qué has hecho, o sea, como que cuál ha sido tu trayectoria y digamos que más o menos resumidamente hasta llegar aquí, pues. Ok, bueno, pues aquí como la compañera, yo soy licenciado, bueno, casi licenciado en nanociencias y nanotecnología, egresado de la UNAM. Pues aquí estoy porque yo ya terminé mis estudios en mayo de este año. En teoría ya tendría que estar titulado, pero pues unos pedillos. Unos pedillos, por ahí. Sí pasa, sí pasa. Pero bueno, todo bien. Yo espero que para finales de año ya tenga el grado. Y pues bueno, aquí estoy por una convocatoria. Yo soy de Cuernavaca, Morelos. Saludos a Cuernavaca, Morelos. Toda la vida viví ahí, pero el campus del Centro de Nanociencias de la UNAM está en Ensenada, Baja California, y me fui a ir para allá para estudiar la carrera. Y pues eso es un punto de inflexión, ¿no? En mi vida, ir a vivir solo, tan joven. ¿Ya habías vivido alguna vez solo no, o hecho no, algo? No. O sea, sí ayudaba, ¿no? En la casa. ¿Sabe cómo de salir? Pues algo así, pues. O sea, ¿ya había salido antes de tu casa algo? Al súper.
Al Costco, ¿no? Solo. Entonces, esa fue tu primera experiencia. Al Oxxo. Yo iba. Ay, sí, ¿cómo no ver Oxxo? Primero dices que no hay Oxxo, que si no tenemos. ¿Qué dijiste de rato? No, sí, Esteren. Esteren. Ya los de Chihuahua se creen que somos de provincia, pero bueno. Entonces, No, nunca he vivido solo, Ok. ¿no? Siempre viví en mi casa Ajá. con mi familia, entonces creo que sí fue un reto, ¿no? Tratar de adaptarse no solamente a una carrera nueva, difícil y todo lo que tú quieras, sino pues también el reto de vivir solo, ¿no? Ujú. De hacer todas las tareas que antes pues yo no conocía cómo hacer y cómo. Pues creo que es muy joven. Yo ahorita creo que soy joven siquiera para estar solo, vivir solo, pues, pero imagínate a los 18, creo que estás todavía más joven. Y pues se me hace un cambio muy drástico. Yo entré a la carrera en pandemia todavía, entonces aparte de todo el problema del COVID, ¿no? Y aparte, pues, una vida nueva, ¿no? Literalmente. Entonces fueron momentos difíciles donde pensé renunciar más de una vez. Y pues nada, creo que, como platicamos hace ratito, ¿no? Antes de que empezamos a grabar, eh, creo que eso es una manera de ver un crecimiento personal, ¿no? Yo creo que soy una mejor persona que la que era hace 5 años y, y aprendí muchísimo, ¿no? No solamente académicamente, sino eh, pues personalmente, ¿no? Emocionalmente también, muchas cosas. Y Oye, ¿por qué decidiste entrar en primer lugar? O salir de, allá, ajá, salir de tu ciudad, irte a Ensenada a estudiar. pues creo que desde chiquito me ha gustado hacer muchas cosas. Creo que me era difícil escoger. Y voy a lo mismo, ¿no? Creo que a los 18 estás muy joven para escoger a qué te quieres dedicar, ¿no? O escoger una carrera, que es pues el camino que se nos sugiere cuando salimos de la preparatoria. Y, y pues justo, ¿no? Me gustaba hacer tantas cosas tan diferentes que pues no sabía exactamente pues en qué enfocarme. Y pues la licenciatura en nanociencias, ¿no? Es una licenciatura de research, más que nada. Y pues yo me acuerdo que me llamó la atención justo porque tenía un nombre pues raro, ¿no? Me acuerdo de haberla visto en las carreras en la página de admisiones de las universidades y es bastante común hoy en día, ¿no? Muchas universidades la manejan. Y pues me gusta porque es un enfoque multidisciplinario a la ciencia, no es como que se enfoque en una sola área, entonces el temario que yo tuve pues fue muy, muy amplio, nos enseñaron muchas cosas y lo que me gustó es que ya en la carrera pude decidir en qué quería enfocarme, no, porque yo quería estudiar biología, por ejemplo, quería estudiar química, ¿Siempre te ha gustado la ciencia? me gustaba la ciencia, entonces sabía que pues, era la carrera perfecta, ¿no? Para Ujú. mí. Y en lugar de decidir a los 18 estudiar biología o estudiar lo que tú quieras, tuve la oportunidad de entrar como a un tronco común de ingenierías y de ahí después escoger, ¿no? Ok. Ya después me especialicé en química y ciencia de materiales. Entonces, y quiero hacer la maestría en eso. Entonces, pues bueno, creo que fue muy bueno. Y Ese fue un gran punto de inflexión entonces al entrar a la claro, carrera. claro, ¿Cómo porque fue ese proceso? claro, la carrera nos empujan, si quieren aplicar, cada año está abierta la convocatoria, es gratis. Este, ¿Todas las carreras de la UNAM son gratis? Todas las clases de la UNAM son gratis, No tienes que pagamos pagar nada, nadota. 20 centavos al año. Bueno, regalada. Entonces, ¿Centavos? 20 centavos al año. Porque tienen que Pero cobrar algo, ¿no? tienen que cobrar algo, pero son 20 centavos si vas a pagar a las cajas en Ciudad de México, pero pues como no vivo en Ciudad de México, pues no iba a pagar a las cajas, entonces haces una transferencia bancaria y tiene que ser mínimo de 120 pesos. Entonces pues, se pagaban 120 pesos al año. Pero, Es, pues sí, pero igual sí, pero 120 es que pesos por... 120 pesos. Y de hecho, pues lo que nos sugerían nosotros, digo, ya cada quien, ¿no? Pero pues si puedes transferir un poquito más, es una donación a tu escuela, ¿no? Entonces, si quieres pagar un poquito más, pues podías hacerlo. El que puede, puede. Que puede. Él depositaba 300. Yo depositaba 500 pesos. Entonces, ya está en cada quien, ¿no? Si quieres. O sea, pero obligatoriamente tienes que depositar 120 pesos al año. Y pues entonces es virtualmente, digo, no es gratis porque se paga con los impuestos de todos nosotros. Estamos aquí gracias a los impuestos de todos los mexicanos. Muchas gracias. Pues sí, de hecho. Entonces, pues sí fue un punto de inflexión. Empezaste en pandemia, ¿no? Empecé en pandemia. ¿Y te fuiste a Ensenada aún así, aunque Me fuera en fui virtual? me acuerdo en el avión, primera vez que viajaba a Tijuana, porque vuela desde Ciudad de México a Tijuana. Y me acuerdo, me fui en Volaris y los cubrebocas, ¿no?
y todo, y era de que una fila sí, una fila no, un desastre. Y todavía llegué allá, y como pues, por la cuestión frontera, no sé ustedes cómo lo vivieron, ¿no? Siempre han vivido en el norte, ¿no? Pero Cerraron la frontera en algún punto. cerraban la frontera en algún punto, y al menos nosotros en el centro, dicen que Cuernavaca es del sur, yo digo que es del centro del país, el, el contexto COVID, no sé cómo lo manejan, pero yo cuando llegué a Ensenada, pues me pareció increíble el contraste, ¿no? Un poco por la cercanía a lo mejor con Estados Unidos, yo veía que las normas eran mucho menos rigurosas que en la Ciudad de Ok. México o que en Cuernavaca. Y pues nada, a pesar de eso, yo todavía, mi primer semestre, que fue en 2021, lo tomé en línea, a pesar de estar, eso fue muy complicado también porque nos obligaron a estar allá, a pesar de no Ok. estar yendo a la escuela, ¿no? A la facultad. Mm. Y yo tomé clases en línea prácticamente todo el primer semestre. Y pues de por sí era complicado, ¿no? Estar en una ciudad solo, pues ni siquiera nos podíamos ir a la escuela. ¿Y cómo confirmaban que estaban ahí? Pues, o sea, los obligaban a estar. Nos obligaban a ir todos los viernes Ah, a ok. firmar que estábamos Ah, allá. ok, ok, ok. Entonces, con el pretexto de que estábamos haciendo prácticas de laboratorio, pero muy chafas. Más la Mm. verdad no vale la pena lo que estamos haciendo, entonces. Y también entiendo, creo que era nuevo, hasta para los directivos, ¿no? Era nuevo. Sí, pues para todos. Todo el proceso era algo que nunca había pasado. Entonces, creo que no los juzgo por esa decisión. Pues ya, después mejoraron las cosas, ¿no? Para el siguiente, ya para 2022, ya pues, mejoraron las cosas. ¿Y ese Entonces, proceso de adaptación cómo fue cuando llegaste? O sea, como que en ciudad nueva, carrera nueva, gente nueva. muy difícil. Te digo que quise renunciar muchas veces ese primer año. ¿Qué fue de los más difícil que tuviste? Pues creo que lo más complicado fue al principio cuando no íbamos a la facultad. Em, ¿Por qué? Porque pues llegas solo, ¿no? De entrada, y aparte tienes el inconveniente del COVID, ¿no? Entonces no podías tampoco salir mucho, que digamos, y eso pues dificulta las relaciones y dificulta conocer nuevas personas. Entonces fue complicado ese proceso de inicio para conocer gente, ¿no? Ok. Porque la manera en que conoces gente, creo, en un inicio es con tus compañeros de salón, y pues si no vas al salón, pues cómo vas a ser compañeros. Y segundo lugar, creo que el hecho de estar lejos de casa fue muy complicado. Y afortunadamente la ventaja que tiene el Centro de Nanociencias es que la mayoría de los estudiantes, tanto de licenciatura, maestría, doctorado y todos, pues somos gente de fuera, ¿sabes? Entonces, al ser todos gente de fuera, pues todos estábamos igual, ¿no? Todos éramos foráneos y muchos primera vez, en mi caso, que nos íbamos de casa. Entonces, había mucha red de apoyo entre nosotros, porque pues nos apoyábamos y porque entendíamos, ¿no? Como tú decías, mostramos interés en cada uno de nosotros, y pues eso obligó a que nuestras relaciones fueran más fuertes, creo. Y mi grupo de amigos, que los quiero mucho, que los conozco desde primer Saludos, semestre, saludos a saludos, todos. que andan regados por el mundo ahorita también, increíble. Y y digo, esa fraternidad, hermandad, si lo quieres ver de esa manera, es gracias a que estábamos solos. A las dificultades. Sí, sí, sí. Y lloramos juntos, nos reímos juntos, trabajábamos juntos. O sea, creo que yo los veo como hermanos porque realmente la confianza en la que llegas con gente que no es su familia, ¿no? Es increíble cuando todos estamos igual. Sí. Entonces, algo que aprecio mucho de Ensenada, que me enseñó y que me regaló más familia, ¿sabes? Y también cosas que yo sé como que siguiendo tu trayectoria te has ido, ¿no? A diferentes partes. Sí, afortunadamente, gracias a Dios, la vida me ha regalado la chance de viajar bastantillo y todo gracias a la escuela. Realmente, todos los veranos, pues, hacer una carrera de investigación, pues, creo, al menos en México, desafortunadamente la investigación no es muy noble, en el sentido que Bueno, noble sí, ¿no? sí, pero es complicado destacar, Ok. ¿sabes? Y a veces, y más con no quiero decir nada, pero con esta administración, pues no hay mucho recurso ahorita que digamos para hacer ciencia de frontera en México. Entonces, afortunadamente en otros lados del mundo sí es bien valorada la investigación, como en Estados Unidos. Y, y hay muchas becas y programas de intercambio, programas de verano, estancias de investigación.
donde pues justo buscan pues gente de otros países, ¿no? Tuve la oportunidad el año pasado, fuimos a Canadá, estuve casi 4 meses en Canadá, todo el verano y un poquito más, donde realmente la beca pues me la dio el gobierno de Canadá, ¿no? Entonces, ¿En Mitex? el MITAX, ajá. Eh, y pues digo, son programas muy, muy bonitos porque no solamente es ir a trabajar, sino te dan suficiente dinero y suficiente libertad como para que tú tengas la oportunidad de conocer Canadá culturalmente también, ¿no? O sea, también es un intercambio cultural. Claro, no, es completamente un intercambio cultural donde también haces muchas conexiones, ¿no? Como estaban Networking. diciendo, y realmente eso te abre puertas en un futuro. Otra cosa que también creo que es muy importante es que en la carrera, al menos muchas de las... Estoy aquí, por ejemplo, en estancia con ustedes, gracias a una conexión que hice, ¿no? No ni siquiera fue por... Obviamente me lo gané, ¿no? Como dice Len, fue una competencia con otras personas, pero yo me enteré de esta convocatoria gracias a un profesor con el cual ¿Tú yo también? tenía una buena relación, ¿sabes? O sea, personalmente me mandó un WhatsApp, ¿no? Me dijo, oye, aplica, ¿no? Creo que eres un buen candidato. Y porque si no me dice, no me entero, ¿sabes? Entonces, gracias a que... Gracias, profes. Gracias, profes. Gracias a que éramos amigos, yo puedo ser un amigo. Gracias a que éramos amigos y nos llevamos bien, me dio clases en segundo semestre. Y yo mostraba interés por su trabajo, platicábamos. Y bueno, él después me contactó y me dijo, oye, vi esto en Facebook. Creo que te puede interesar. En mi caso, yo vengo patrocinado por el gobierno de Baja California, porque pues viví en Baja California, pues Aileen viene con el gobierno de Chihuahua. Eh, y pues nada, no, a pesar de que yo no soy nacido en Baja California, pero pues sí ya llevaba 5 años viviendo en Baja California, ¿no? Entonces, pues sí, creo que, o sea, realmente estoy aquí gracias a networking, ¿sabes? Aquí en Sí, DC, sí, te has ido a sí. Canadá Canadá, y vienes de China vengo de China, y te vas a ir a Arabia voy a Saudita. trabajar a Arabia Saudita en enero. Entonces, Viajero del mundo. sí, y algo que fíjate aprecio mucho bueno, lo de China es otra historia, ¿no? Creo que ahí sacamos otro podcast si quieres. Jalo, súper jalo. De Arabia también. Sí, de Arabia también es otra cosa. Algo que aprecio mucho de mi escuela, al menos, es que hay mucha como colaboración estudiantil, no sé cómo decirlo, en el Sí. sentido que, por ejemplo, yo me fui a China el verano pasado gracias a que una amiga se fue el año pasado, hace 2 años, pues, ¿no? A ese programa, le gustó mucho. Y la verdad ignoro ella de dónde sacó esa convocatoria. No, ¿Dices no que se sé. fue a Filipinas? No, a Sí, ¿no? China también. No, pero es que dijiste que ella se fue como de intercambio a Filipinas y se enteró de la convocatoria o algo así, ¿no? A Si no me Finlandia. acuerdo. A A Finlandia. Finlandia, a Finlandia. Finlandia, Finlandia. Ajá. No sé cómo se la habrán pasado, la verdad, Ujú. ignoro. Pero yo me acuerdo que hace un año, cuando ella se fue a China, yo vi una historia desde su Instagram y dije, cabrón, pues ¿dónde estás, no? Y le contesté, fíjate, eso fue hace un año. Saludos, amigos. Y le dije, oye, qué padre, ¿te fuiste de vacaciones o qué? Y dice, no, pues me fui a un programa de estancia de verano, ¿no? Y le dije, pues ahí cuando regreses, sí, pásame por favor la información, ¿no? Y pues para que yo aplique el siguiente año, Sí. ¿no? Digo, yo estaba en Canadá en ese momento y le conté la historia, ¿no? Bueno, y eso fue el año, hace 2 años, ¿no? Y ahora este año que pasó, pues la convocatoria abrió en febrero de este 2025. Y pues nada, ya vi que la convocatoria abrió, le mandé un mensajito, le dije, oye, ¿te acuerdas que tú aplicaste hace un año, ¿no? ¿Algún consejo que me puedas dar? Networking. Y, y pues me dio varios consejos bastante útiles, los cuales apliqué y pues me quedé, ¿no? Entonces, otra experiencia loquísima. Y por ejemplo, en mi caso particular, cuando fuimos a Canadá, yo regresé a México el año pasado y lo que yo hice fue, inspirado en mi compañera, pues yo le platiqué mi experiencia así de que todo el proceso de admisión, ¿no? Para irnos a Canadá el verano, yo se los planteé a la generación de abajo, ¿no? O sea, les expliqué así de que con lujo de detalle qué hacer, cómo hacerlo, algunos consejos útiles. Y orgullosamente puedo decir que de ellos, son una generación creo que de 20 personas, aplicaron creo que 11 y se fueron 10.
¿no? Órale. Entonces, este verano, Damn. este 25, ¿no? Acaban de regresar ahorita de verano en Canadá 10 personas de mi carrera, que no digo que todos hayan entrado por mí, ¿no? Pero al menos sé Pero los de... guiaste, los Sí, ayudaste. sí, sí, algunos pidieron consejos personalmente, les ayudé con sus Definitivamente algunos aplicaciones. quedaron en parte gracias a ti. Pues al menos a los que les dije de entrada, sí, yo creo que sí, ¿no? No sé si alguien más haya enterado por otro lado, pero estoy muy contento y muy feliz de que ellos hayan ido y de que aprovechen esos recursos que ahí están, ¿no? Y son para nosotros. Y a eso me refiero con colaboración estudiantil. O sea, yo me fui a China gracias a una amiga que me ayudó Sí. y yo ayudé, ¿no? A compartir esta manera pues de programas que, insisto, existen y a veces es cuestión de saber buscar, no es cuestión de que no hayan. Siempre va a haber algo para ti, ¿no? El sol sale para todos, así que creo que, Que también es más o menos lo que estamos queriendo hacer aquí, ¿no? claro, claro, En claro. parte. Entonces, sí, experiencias muy gratificantes que de una u otra manera te siguen abriendo puertas, ¿no? O Sí. sea, creo que tanto las experiencias pues académicas son igual de valiosas que el crecimiento personal, ¿no? Entonces, pues sí, el hecho de conocer nuevas personas y de abrir pues nuevos horizontes, ¿no? Es como yo lo veo como una escalerita, ¿no? O como un llegar a mitad de árbol donde una nueva experiencia te puede sacar otras ramas, Sí. otras cosas, y a lo mejor acabas haciendo cosas que ni al caso, Te ¿no? expande la perspectiva, al fin de cuentas, Claro, de todos los caminos claro, posibles claro. que puedes tomar, ¿no? Entonces, pues sí, no sé. Siguiente, les voy a preguntar ahora. Ya dijimos más o menos como que su trayectoria a grandes rasgos. No, yo de todo con todos los. Pues tú sigues, pues seguimos platicando. Ah, ok, está bien. Sí, para... Ok, Lo voy mejor, a mejor. robar. Sí, ¿no? Bueno, ya vimos más o menos como que su trayectoria así a grandes rasgos y cómo se ven en el futuro. Como que qué dirección quieren tomar, hacia dónde quieren ir, más o menos. Ay, bueno, es que yo cuando llegué aquí, bueno, aparte que tenía mucho miedo, la verdad, yo llegué aquí con mucho miedo porque pues es una experiencia nueva y lo natural no es tener miedo. Ujú. Hablar otro idioma con nativos de aquí, así como que yo me acuerdo la primera conversación que tuve en inglés aquí con alguien nativo, yo estaba así. Bueno, pero a ver, la pregunta es, ¿qué me veo haciendo, no? Este, Al llegar aquí yo me di cuenta que hay muchas cosas que no sé. Y no porque yo pensara que ya lo sabía todo, sino simplemente como que a veces cuando uno no se abre a otras situaciones incómodas, Ujú. no te das cuenta de todo lo que no sabes. Sí, Entonces yo me terminé de dar cuenta, yo sé que no lo sé todo, pero dije, hay muchísimas cosas más que yo podría saber, ¿no? Entonces, posibilidad de crecimiento, digamos, ¿no? ajá, entonces, la verdad no sé a dónde me va a llevar esto. A mí me gustaría tener un negocio propio. Ujú. Me gustaría ser una empresaria chihuahuense. Eso me gustaría hacer, Ya ¿verdad? tienes como que Un punto. emprendimiento, sí, Ajá. ¿verdad? Pero pues es diferente. O sea, la verdad yo pienso en esta parte de a la hora de tú tener un negocio y tener la oportunidad de darle empleo a la gente Ok. para que mejoren su calidad de vida, a mí se me hace eso, o sea, se me hace una forma de transformar la sociedad, si así lo podemos ver. Ujú. Porque hay muchos trabajos, ¿verdad? Y hay muchos trabajos muy mal pagados. Y hay gente con mucha necesidad de trabajo. Entonces, a mí el poder generar un impacto así en la sociedad me llama mucho, pero no sé cómo lo voy a hacer, no sé si es con el emprendimiento que tengo ahorita, que ese emprendimiento nació en un concurso, en este concurso de innovación ahí en la escuela. Este, y yo también decía antes de venir aquí que yo no quería estudiar una maestría. O sea, yo dije, no, ya voy a trabajar y trabajar de aquí para adelante, pero aquí, al convivir con tanta gente que está haciendo su maestría, ahora realmente lo estoy considerando como una opción, ¿no? Incluso formarme académicamente en otro país, lo estoy viendo como una posibilidad ahorita. ¿Que es algo que antes no considerabas? No, antes no, ni se me ocurría, ni me pasaba por aquí. Entonces, esos son como los nuevos paradigmas que se abren para mí, las nuevas oportunidades que podrían decirse. Ujú. La primera es reconocer que no lo sé todo y que me gustaría seguir estudiando. Y la segunda es pues que a ver cuál es mi destino, ¿no? No sé si sea emprender o así,
pero es lo que me gustaría. Ciertamente no tengo un plan, o sea, hay mucha gente que me sorprende que dice, no, es que yo voy a hacer esto y de tal año a tal año esto y voy a entrar a la maestría a este punto, pero yo ahorita no podría Pero dar tienes una certeza. dirección. Podría ser una dirección. Tengo Digo que una. también luego, bueno, yo personalmente creo que es como que muy complicado a veces tener planes muy fijos o Mm, estrictos, porque es como que lo más normal del mundo es que cambien los planes, ¿no? claro. Entonces es como que siento yo que es más fácil como que dirigir tu vida mediante una dirección que mediante un plan concreto. O sea, Ujú. siento que es como que pasito a pasito ir construyendo pues tu vida y tus acciones con tu conjunto de valores, con lo que quieras hacer, con tus intereses. Siento que es como que más mm, fácil, tal Ujú. vez. No Sí, sé. sí. Muy cierto, sí. Este, pregunta era, Ah, igual. ¿Qué consideras como que quieres hacer en el futuro? O sea, sí, hacia sí, dónde sí. vas? Pues igual que aquí mi querida compañera, em, creo que yo tampoco sabía qué hacer. De hecho, me alegró mucho venir porque si no, estoy huyendo del desempleo. ¿No? Entonces, Ahorita estás empleado. ahora estoy empleado, Entre comillas, ¿no? entre comillas. Somos En- interns. ajá, ajá. Es Entonces, diferente. creo que es muy gracioso Pásame. eso Ajá. Sí. porque una vez que sales de la carrera, bueno, es que voy a lo mismo, ¿no? Creo que uno nunca deja de aprender, ¿no? Sí, ¿Estás de acuerdo? total. Y eso que tú dijiste, o sea, justo no, yo tampoco venía aquí con un plan directo de hacer la maestría, ¿no? Porque al menos en el campo, creo que en tu caso, creo que hay más oportunidades laborales, ¿no? No necesariamente tienes que entrar a hacer un posgrado Ujú. para que tengas una muy buenas oportunidades de trabajo. Y yo creo que al menos como estoy parado yo, creo que sí es más riguroso el sentido de que para mí va a ser muy complicado encontrar un buen trabajo solamente con licenciatura, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que es más general, ¿no? Y aparte yo no soy experto en ningún área, ¿no? Entonces justo la maestría me puede ayudar a enfocarme en un solo tema, ¿no? Entonces creo ¿Qué que tienes una idea de qué temas podría ser? sí, pues mi primera opción ahorita es hacer la maestría en environmental, bueno, es que es, ¿cómo se diría? Es Ambiente. en ciencias, environmental Ambientales. science, en ciencias ambientales. Em, y es una primera opción, ¿no? Y la segunda opción sería hacer la maestría en lo que terminé en la licenciatura, que fue en química y ciencia de materiales, que también me gusta mucho. Y por ejemplo, esta experiencia acá ha sido muy, muy gratificante también porque pues la primera vez que trabajo fuera del, del ecosistema del laboratorio. ¿No? Yo Ujú. estaba muy acostumbrado a la bata blanca, a hacer procesos pues, metodológicos pues, claros, precisos, Experimentación. experimentación, escribir reportes, artículos y demás. Entonces, pues para mí esto de estar de 9 a 5 en un escritorio y luego irme al gimnasio y luego regresar, o sea, me parece una rutina bastante Diferente. diferente, Ujú. y digo, divertida, al menos porque pues nueva, ¿no? Hay gente que dice, no, es que llevo 30 años, llevamos un mes y me encanta, ¿sabes? Entonces, no sé, digo, al contrario de tú y de ti, ¿no? Para mí lo primero que se te viene, aparte de la presión de la que te meten en la licenciatura, al menos donde estoy yo, es de decir, o haces maestría o no haces nada, No hay otro camino. en otro camino, ajá. Y desafortunadamente eso nos están inculcando ahorita. Y no, la verdad es que hay otro mundo completamente, ¿no? Que no involucra tener un posgrado. Como ahorita, ¿no? Realmente, Sí, sí. muchas, o sea, en el trabajo que estoy haciendo, que estoy en el departamento de asuntos corporativos, eh, pues, no he puesto en práctica nada De de lo que lo has que he aprendido en aprendido toda la en la carrera. carrera, ¿no? Entonces, estoy puliendo mis habilidades en el Excel. Ay, yo Este, también. resulta que soy malísimo, ¿no? Y pues sí, ¿no? Mi mejor amigo este mes ha sido Excel y Spotify, yo creo que han sido mis aliados. Eh, y sí, y realmente todo lo que he hecho en el trabajo, pues lo he aprendido ahí, con mis compañeros, con mi jefe. Y, y pues nada, la verdad que me ha gustado mucho y esto pues me abre un poquito el panorama también. A lo mejor si no se arma lo de la maestría el siguiente año, pues buscar un trabajo, pues un corporate job, ¿no?
un poquito más lejos de la investigación aplicada, que también pues está padre, ¿no? Entonces, Aunque ahorita ya tienes el plan fijo que te vas a ir a Arabia Saudita a sí, hacer afortunadamente me una, contrataron. una ayudantía de Ujú. investigación, por así decirlo, ¿no? Sí, si todo sale bien, ya el otro, empezando el 26 me voy. Ya fuimos a Arabia una vez, bajo un programa de, como de colaboración, y allá pues me gustó mucho. Fuimos poquito tiempo, pero ahorita creo que lo que pasó ahorita fue que un profesor que yo conocía, networking, un profesor que yo conocí. Siempre regresamos al networking. La palabra de hoy es networking. Sí, es increíble, de veras que es increíble. Yo hice mi tesis en el departamento de catálisis ambiental en Electronociencias, y ahí el director del departamento tiene un contacto en la Universidad de Arabia, donde nos hablaron. Todo nació porque le mandé un correo, ¿no? Literalmente, le escribí. Y Iniciativa. Iniciativa. Y el año pasado que fuimos, yo conocía ya también pues más gente, ¿no? Hay mucho latino también. Hay gente de Colombia, de Ecuador, de Argentina, muchos mexicanos también. Y pues conoces gente, ¿no? Y te vas metiendo en eso. Y a final de cuentas, pues LinkedIn puede ser tu mejor amigo, ¿no? También. Una de esas. Pues para no hacer el cuento muy largo, uno de los profesores con los que hablé allá, yo le comenté pues que iba en sexto semestre, que pues ya iba a acabar, bla, 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 bla. Y pues él me dijo que cuando terminara la carrera, pues que le avisara a ver si había algo, ¿no? O una oportunidad de maestría, doctorado allá. Y pues eso pasó, ¿no? Le escribí hace 15 días, le dije, oye, le dije, estoy en una estancia en Estados Unidos, pero pues se me va a acabar, ¿no? Pronto. Y voy a estar desempleado otra Y vez. voy a volver al desempleo, ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo de huir del desempleo. Entonces, le dije eso, literalmente, de veras. Y mi intención con él era, y como había cierta confianza, pues mi intención con él pues era pedirle información para la maestría el siguiente septiembre, ¿no? Porque entramos en septiembre cada año. Y pues él me ofreció irme ya, que el otro, en enero, a trabajar como ayudante, con sueldo. No mucho, pero con sueldo. Y la idea es que me capaciten un poco, a ver si me gusta, trabajar sin duda alguna, y si todo sale bien, pues ya hay que darme a vivir allá para la maestría, ¿no? Entonces... Ahorita tu enfoque entonces es como de que, o sea, seguir, digamos, con el ámbito de la investigación, pero después, o sea, no descartas el hecho como que puedas salirte de ahí de alguna forma. Sí, no, para nada, no, para nada. Y más después de esa experiencia acá, creo que o sea, voy a tomar, ¿no? La oferta que me hicieron, afortunadamente. Pero sin embargo, para el regreso a México, creo que dependiendo, ¿no? Cómo se vayan dando las cosas, ¿no? Sí. Las cosas cambian. Hace una semana, pues no tenía nada, ¿no? La primera entrevista que tuve con él fue hace 15 días. Y apenas esta semana se están resolviendo las cosas. Entonces, en 15 días me cambió mi futuro. De los, Muy rápido. de los próximos meses, por lo menos, ¿no? Del próximo año, prácticamente. Sí. En 15 días. En 15 días. Entonces, pues no sé, como tú dijiste, o sea, que la gente dice, no, es que tengo mi planeado que después, no sé qué, ¿no? Creo que eso es, pues está bien que lo hagas, pero me gustó eso que dijiste tú, de que hay que tener una dirección más que un objetivo muy, muy preciso, ¿no? Entonces mi dirección ahorita pues es seguir huyendo del desempleo. Y ya lo que caiga es bueno. Voy a llegar a ser desempleada. Ajá. Entonces, pues sí, espero que todo salga bien, que no se atoren las cosas. Y digo, porque también la cuestión migratoria es un tema, ¿no? También eso, muchos. Yo tuve problemas para venir a Estados Unidos. Creo que con ustedes. Otro podcast. Pues es otro podcast. Eso ya es para el podcast de China. Tenemos material. Eso ya es para el podcast de China. Sí, no, exactamente. Con nosotros sí. Entonces, pues sí, la verdad que pues vamos viendo, ¿no? Vamos viendo qué show. Excelente. Por lo pronto creo que pues, nos queda hacer un buen trabajo, ¿no? Aquí no sé tú cómo te has sentido en tu empresa, si te ha gustado. A mí, gracias. Pues sí, la verdad es que yo quería estar en otra empresa que era como para asesoramiento de empresas, así Bueno, literal. creo que podríamos explicar dónde. Pues sí. Pues sí. Yo estoy en Meridian International Center, Meridian.
es un centro de diplomacia. Y yo decía, pues, ¿qué voy a hacer en un centro de diplomacia? Si yo no estudio relaciones públicas, yo no estudio, y la política no me encanta, la verdad no me gusta, o sea, soy ciudadano responsable, participo, pero no me encanta Im- involucrarme así como de lleno en asuntos políticos, no, Sí. no me fascina, ¿no? Sobre todo pues porque en México es complicado, ¿no? Entonces, este, bueno, a lo que voy es que ahora que estoy aquí, también en Meridian, a mí me tocó estar dentro de un departamento que se llama, POP, se llama Programación de Operaciones y Planeación. Entonces somos un departamento, es nuevo el departamento, lo acaban de crear el mes pasado, algo así, o hace 2 meses, y se me hace muy padre, o sea, analizar cómo funciona una empresa, o sea, una organización en este caso, porque es una organización no gubernamental, no partidaria. Entonces, cómo una organización que está creciendo, cómo funciona internamente, o sea, es algo que he Ok. estado viendo, Mm. o sea, gracias a las clases de estructura organizacional, ¿no? Pero, o sea, yo digo, estoy como que aprendiendo de una forma, como aprendiendo con un ejemplo, ¿no? Cómo Ok. funciona una organización. Ujú. No es que esté en un departamento que sea totalmente de mi carrera, porque mi carrera te puedes especializar en 3 cosas. Una es comercio internacional, otra es recursos humanos y la tercera es mercadotecnia, que fue la que yo elegí. Ok. Y no estoy en un departamento que tenga que ver con eso. Pero sí en algo administrativo, por así decirlo, pues ¿Es tu último año de mercadotecnia? eh, la especialidad se escoge 3 semestres antes, creo, de ¿Ya salir. acabas? Ajá. Ah, pues bien poquito. 3 o 4. Ajá. Pero es que llevas como tronco común, o sea, aprendes de todo, Ujú. aprendes de recursos humanos, de todo, y al final escoges la especialización. Entonces, en mercadotecnia, pues son estrategias de marketing, logística, cosas así, ¿no? Sí. Entonces, me ha gustado mucho la experiencia también, un 9 to 5, en la Qué padre. oficina. Yo tengo 3 pantallas. A mí me encanta conectar la computadora en una tener chat GPT, en la otra el correo Y otro Spotify. y en otra Spotify. No, Ah, no. sí, no, no me llega chat. Que la verdad, también el uso de la inteligencia artificial, bellísimo. O sea, Otro uno, podcast ahí también. otro podcast de la inteligencia artificial, ¿verdad? Como herramienta, no como que les hagan todas las tareas, no inventen, aprendan a usar. Yo que sí es más mi área. Sí, ¿verdad? Esa es tu área. Entonces, pues sí, me ha gustado mucho ver cómo funciona una organización sin fines de lucro y cómo funciona el equipo y cómo incluso he estado ayudando yo en otros departamentos, Ujú. como mi departamento es como auxiliar para varios, me han puesto a hacer cosas en el de comunicaciones, entonces he hecho investigaciones así y se me hace muy padre, me ha gustado, la verdad. Y que te podría servir en el futuro, pues para lo que dices, como de poner, digamos, tu propia empresa y como pues para crecerla y cosas del estilo, pues Sí, son sí, cosas que sí. puedes poner en práctica, ¿no? Claro, y también el CEO de la organización acaba de renunciar este mes. Vas. Entonces, Vas ya me de una. postulé. De, No, no, de no. intern En a realidad CEO. a eso venía, a ser CEO de Meridian. No es no es cierto. ¿Te acuerdas ¿Te de nosotros? imaginas? Sería un gran story time. Story time de cómo. Estuve en Washington 3 meses, pasé de intern a CEO. A dueño. No, es Ajá. imposible. No, incluso Sí. estaba preguntando, no, estaba preguntando cómo funciona eso cuando se va un CEO de una organización. Ujú. Conclave. Eh, No, sí. Conclave. Sí, literal. Pues sí. A ver, ¿quién? No es dentro de la organización. Se supone que un CEO, que eso lo aprendí aquí, cuando se va un CEO de una organización de este tipo, Ajá. lo que tienen que hacer es abren la vacante y tienen que buscar o una persona con un MBA, obviamente, o sea, una maestría en administración de negocios o de empresas, ¿no? Ah, eso es MBA. Ajá, Masters Business Masters Business Administration, Analytics, algo un así, ¿no? MBA, Business Administration. Ah, ok, ok. Entonces, tienen que conseguir una persona con el perfil de CEO y lo ponen porque el objetivo de un CEO es generar conexiones con otras empresas. ¿Cómo? Entonces, conexiones, o sea, un CEO tiene que conocer a todo mundo.
Eso es como parte de Pues su sí, perfil. vas. No, pero a lo que voy es que tiene que tener relaciones con otras organizaciones, con otras empresas, con el gobierno. En este trabajo, como es centro de diplomacia, es mucho de conexiones, ¿no? Networking, networking. La palabra de Lian. Sí, networking, allí ponlo, grande. Este, es mucho de conexiones porque hacen muchos eventos diplomáticos. Entonces, híjole, necesitamos conseguir un ponente de, no sé, de la NASA, de Amazon, por ejemplo, que va a haber un evento con Amazon. Que no me Entonces, invitaste, por hay cierto. que, hay que conseguir a Jeff Bezos. ¿Quién conoce a Jeff Bezos? Ah, no, pues tengo mi amigo fulano de tal, conoce a Jeff Bezos, invítalo, ¿no? Cosas así. Pero ¿a poco eso te dicen que es como que el rol principal de un CEO? O sea, como que el hecho de que que No, tenga las no, suficientes no es el, conexiones, no es el rol principal. pero es una de Obviamente sus es llevar la funciones. dirección de la organización, Ok. pero o Una de sus sea, funciones. una de sus funciones es generar nuevas conexiones. E incluso una de las preocupaciones que tenían ahorita es perder las conexiones que ya tienen con el CEO, ¿no? Porque ese Mm, CEO ha estado 20 años, que incluso mi supervisora me dijo que es mucho tiempo para un CEO, o sea, normalmente no sé cuánto sea, pero rotan más. Entonces, a mí me pusieron a hacer, por ejemplo, bueno, ayudar a formatear una tabla que estaban poniendo con toda la gente que los directivos de la empresa, de la organización, perdón, conocen. Así de que, bueno, pues como ya se va nuestro CEO, hay que hacer una lista, como un directorio de toda la gente que conocemos. Entonces ahí estaba yo acomodando los nombres y así, ¿no? Pero, todos a este, LinkedIn. Todos a buscar a LinkedIn. vamos que, Connect, connect, connect. ay, sí, ¿verdad? Pues sí. No, pues ni me conocen, ¿Qué ¿cómo van a tiene? conectar Algunos conmigo? aceptarán a lo mejor. Sí, ahora van a decir, "Ay, tiene cara de buena gente". Ándale. Entonces, bueno, es muy interesante ver cómo se comporta una organización cuando ya no van a tener al que les da la dirección, ¿no? Cuáles son como que incluso internamente los procesos que tienen que llevar y todo eso. Y le dije a mi supervisora, ¿cuánto tiempo se van a quedar? O sea, ¿me va a tocar ver al nuevo CEO? Y me dijo que no, que es un proceso como de 6 meses al menos, de Y encontrar a alguien. mientras, ¿quién toma la batuta? O Un sea, proceso, una metodología, digamos. no, pues hay alguien, o sea, así como está el CEO, hay varios roles, entonces pues se queda como si fuera un vicepresidente, por así decirlo, ¿no? Alguien que está ahí también guiando a la organización, pero Ujú. no va a ser el CEO, esa persona no va a ser el CEO. Nomás temporal, pues. Sí, es temporal, pero Ujú. quién sabe, tal vez alguien dentro de la organización se haga el CEO, no sé, pues todo puede pasar. Un intern. Pero sí, pues eso es mi, a grandes rasgos, ¿eh? La organización en la que estoy, Meridian, y está muy padre. Todos los eventos sociales que tienen y así, está muy padre. Y bueno, creo que es importante decir también a qué se dedican, o sea, el propósito de Ándale, Meridian, sí. sí, el propósito de Meridian es abrir espacios de diplomacia abierta para específicamente los embajadores de aquí, de Estados Unidos. Entonces, estos espacios los abren para que haya la diplomacia abierta es que haya como que un espacio seguro dentro de la organización para que se puedan hablar, debatir de temas importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando recién llegamos hubo como un foro de energía, entonces hablaron de energía y traen a varias empresas y así discuten temas de ese tipo, ¿no? E incluso Adriana, que es otra de las compañías que está ahí, a ella le tocó estar en el evento de Welcome to Washington, que le hablan a todos los embajadores de Washington, los nuevos, para que vayan y conozcan otros embajadores y pues hagan networking, ajá, hagan contactos y también se genere este espacio de confianza, ¿no? De hablar de temas difíciles, pero de una forma Respetuosa. respetuosa y sin tener que exponer a nadie. De hecho, hay una regla que se llama Meridian Rule, que esa regla dice que todo lo que se diga dentro de un evento no se le puede adjudicar a una persona. O sea, si bien sí a lo mejor puede salir en las noticias de que Meridian hizo este evento, ¿no? Pero no dice fulanito de tal dijo que y luego algo controversial. O sea, se lo toman tan en serio Mm. que no buscan hacer como noticias amarillistas de los eventos que hacen. Aunque Entonces, eso está como que medio interesante porque, o sea, a fin de cuentas, alguna repercusión, ya sea positiva o negativa, o sea, se le atribuye a la empresa, pero a la empresa, ¿no? O sea, es como que es difícil como que quien sea que dijo X o Y, se le atribuye la responsabilidad de que dijo eso, a ¿sabes? O sea, Meridian. ajá, Meridian como empresa, pues, nomás, pero no a nadie en específico. Sí, ¿no? Pero, o sea, igual no, ellos no buscan generar escándalo ni controversias, o sea, quieren abrir un espacio de diálogo. Entonces,
no, al menos, bueno, no sé, tendría que investigar si han estado en cosas polémicas, pero no, o sea, realmente es generar este espacio seguro para Ok. todos los diplomáticos y embajadores de aquí, de Ujú. Washington. Y ya de ahí surgen otros programas, ¿no? De liderazgo, culturales, tienen muchas cosas, la verdad, hacen muchísimas cosas ahí, pero como la razón de ser es esa, de Ok. que generar espacios de diplomacia abierta. Mm. Sí, muy interesante, la verdad, yo he aprendido muchísimo, la Sí, verdad, es he aprendido interesante. muchísimo. E incluso cómo funciona aquí cómo funciona la dinámica laboral. O sea, yo no tengo checador. Eso se me hace impresionante. ¿Ustedes tienen checador? ¿No? No. De hora, dices, de entrada. Sí, de entrada. En No, México estoy sí. sorprendido por eso también de la cuestión de la... Creo Sí, que... déjame ver si sigue grabando. No. Porque Teléfono debes, apagado. debes seguir. Sí, sí está grabando. Ok. Sí, está bien, está bien. ¿Cuánto llevamos ya? No hay vi, la verdad. Ustedes síganle. Como ¿Qué hora es, por cierto? 40 minutos. 4:30. Ay, Creo que son como 3:50. ya casi me tengo que ir a comer con una tía. Hacer networking. Bueno, explica de qué es tu Este, empresa. sí, Sí. soy de una empresa. Me da ansiedad. Me da ¿Cómo me lo ansiedad. pusiste así? ¿Así? Sí, no, es que déjatelo Ala, ahí, loco, sí, déjatelo ahí. ¿Sí? Bueno, yo estoy en una empresa de Energy Supply. Y hacemos, ¿Cómo se llama? es Applied Energy Systems, algo así. Vuélvelo a decir. No muy institucional de mi parte. Es que se llama AES, pero no me acuerdo exactamente. pues, Era Applied o American Energy no, something. vuelve a empezar. ¿Otra vez? Nah, está bien, está bien. Bueno, en AES, a los compas. En AES, Es para los compas. AES tiene presencia en 12 países ahorita. Y yo estoy trabajando, bueno, en Corporate Affairs. Y pues no estoy haciendo nada de ciencia de materiales, ¿no? Como se puede imaginar, ni de environmental catalysis, ni nada de lo que llevé en el bachelor. Pero lo que sí estoy haciendo es aprender mucho de otras áreas. Y, por ejemplo, mi trabajo ahorita, pues, estoy en el equipo de relaciones, no es recursos humanos, porque yo tengo una misconcepción sí, ajá, de lo que era HR, ¿no? Entonces yo decía, RH, pues, ¿por qué? Porque yo decía, es que según yo, recursos humanos, pues era el trato con los empleados, ¿no? Sí. Entonces, ¿Y no es? no, sí, pero, o sea, sí también, pero también es mucho más amplio, porque Ok. llevan como las relaciones de la empresa también a cierto punto. Entonces, nosotros estamos en asuntos corporativos y yo estoy particularmente en el equipo de impacto social, ¿no? Entonces hacemos ahorita por ejemplo estamos trabajando que va a haber, está ahorita en Nueva York la Asamblea de las Naciones Unidas, que se celebra a finales de septiembre, principios de octubre, todos los años, en Nueva York. Entonces, lo que me encargaron a mí esta semana pasada fue que una de las CEO, bueno, no es CEO, no sé qué puesto tenga, pero no es la directora del área. Es un directivo, ¿no? Le llaman ellos el equipo de GLT, que es el Global Leaders Team. Entonces, ellos le llaman GLT para el... It's okay. Yeah, go ahead, don't worry. Yeah. Yeah, we are, but don't worry about it, it's Don't fine. worry. You can sit in the. Ok, nice. Tenemos un desastre. Sorry. Bueno, sí, yo más que nada. Prosigue. Ajá, no os digo, los global leaders, pues justo ella es la directora del área donde estamos nosotros. Entonces, ella va a ir a representar a AES en la UNGA, que es la United Nations Global General Assembly. Y lo que nos pidieron fue que, por ejemplo, analizáramos un poquito nos mandaron su lista de conferencias a las que iba a ir, nos mandaron un poquito del horario que tenía ella para cumplir durante la última semana de septiembre, cuando iba a viajar a Nueva York. Y nos pidieron específicamente que buscáramos
pues de entrada ella, ¿qué tenía que saber? ¿No? Previo a su experiencia, porque pues ella va a defender sus ideas y ahí va a ir ella como, no como participante, sino como oyente a los paneles, ¿no? Que iban a ver. Entonces, mi trabajo esta semana fue literalmente hacer una búsqueda, hacer la agenda de qué tenía que leer, o sea, digerirle toda la información de los líderes de otras empresas y de otros países que iban a ir, de manera que ella, con verle la carita y un poco una short biography de cada uno, pues pudiera rápido saber de qué estaban hablando, ¿no? Entonces, no sé si pasaba Bernardo Ramos del gobierno de Holanda, ¿no? Pues que supiera el background de Bernardo Ramos y que... Es Morales, güey, güey. Morales Ramos. Morales Ramos. Ah, pero perdón. está bien. Pero bueno, es otro, no eres tú. Ok. Sí, es el perdón. de Holanda. Perdón. Entonces, y pues sí, eso hicimos esta semana, ¿no? Entonces, creo que está padre, o sea, realmente me gusta, ¿no? Y como tú decías, el 9 to 5, y pues puedes llegar 9:30, te puedes ir 4:30, ¿no? Entonces, y de verdad, no tenemos reloj checador tampoco nosotros. Pero es que aparte somos interns. No, pero Sí. también los full time no checan entrada. O sea, por ejemplo, al menos donde yo estoy, la flexibilidad Por proyectos, ¿no? es por proyectos y aparte, pues son muy flexibles, por ejemplo, de que depende de tu jefe, ¿no? De área. Pero al menos donde estamos nosotros, son muy buena gente en el sentido de que mientras hagas tu trabajo, y post pandemia también, me comentaron que eso cambió mucho, pero mientras cumplas con tu trabajo y con tus objetivos, puedes decidir qué días ir a la oficina, si a lo mejor los miércoles te quieres quedar a hacer home office, lo puedes hacer. Si los viernes tienes que irte temprano por X o Y, lo puedes hacer, mientras hagas un buen trabajo y cumplas, ¿no? Entonces, como te veo, te trato, prácticamente, ¿no? Una base de esas donde si tú te desempeñas bien en tus labores, pues te dan la libertad de, ¿no? De seguir con esa, pues... Con esas libertades. Con esas libertades. Que creo que en México es un poco más complicado, ¿no? Sí. Creo que son más estrictos, ¿no? Un poquito más cuadrados. Sí, cerrados al horario. Sí, más tradicionales. No sé si quieres. Hola de nuevo, ya regresamos. Se nos hizo de noche y a Roy se le antojó un cafecito, entonces tuvimos que pasar por un café a Panera. Bueno, ahora vamos a hablar más como que de... chingado. No sé si les pregunté les hice esta pregunta. Ya les pregunté de que cómo creen ustedes que más llegan a conocer a alguien. Sí, ¿verdad? Sí, ya. Ok. No, sí. Sí, creo que sí. Ok. Vamos a empezar con esta pregunta ahora. En esta sección, segunda sección del podcast, se va a centrar más como en, no tanto en su trayectoria o su background, sino más como que sus ideas. Entonces, les voy a empezar preguntando qué es lo que ustedes consideran que les da su identidad o que los hace ser más ustedes, por así decirlo. Señorita, por favor. Claro, lo que me hace ser macho. ¿Cómo consideras que eres? Yo pienso que todo comienza por el nombre. Creo que es muy importante. Muchos dicen así como que, bueno, si te llamaras de otra forma, entonces no serías tú. Pues no. Pienso que es un atributo muy importante el nombre que tiene. Ok. Porque incluso los nombres tienen un significado. Entonces, es parte de tu identidad, tu nombre. Incluso hay gente que no le gusta su nombre. Entonces, a mí no me gustaba mi nombre. ¿No te gustaba tu nombre? Entonces, es como él. Entonces, también conocí una vez a una muchacha que no le gustaba su nombre y ella prefería que la llamaran de otra forma. Entonces, a mí me daba mucha risa porque era un nombre que no tenía nada que ver con el suyo. Pero eso al mismo tiempo, o sea, era un nombre así, era el femenino de Raúl. Entonces, yo jamás había escuchado Raúl así. ¿Cómo se llama? Bueno, es que no sé si me lleve este podcast. Pero y su forma de ser es una persona que se hace muy original, muy auténtica, y el hecho de que haya escogido ese nombre para ella, como que era parte de su personalidad, ¿no? No significa que eso es una máscara, tal vez. No sé, pues simplemente no le gustaba su nombre y ella optó por otro y
Y yo pienso que venía perfectamente su personalidad. Muy extraño, ¿sabes? No lo Ok. sabes, ¿no? Entonces, pienso que el hombre es la primera parte de tu identidad. Así que Entonces, empiezas a construir. tú debas ser es Ailén Ay, Villalobos. el diálogo. ¿Y quién es Ailén Villalobos? Ok, ahora esa. Bueno, sí, soy Aileen Paola. Pues sí, Otra pues de sí. las cosas que te hacen ser tú es tus características físicas, cómo te ves. Pero eso, o sea, a pesar de que no lo tuvieras, digamos que el día de mañana yo no tuviera un brazo o algo así, pues no dejaría de ser menos yo, ¿no? Pero cierta parte de mi identidad cambiaría, o sea, yo ahora tendría que aceptar que no tengo un brazo, ¿sabes? O sea, a partir de ahí conformaría parte de tu Ajá, nueva identidad, por ajá. así decirlo. Como este hombre que no tiene brazos ni piernas, no, 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 Está bien. Perdón. A ver. Calma, calma, calma. yo no estoy tomando café. Ni nada. Sería buenísimo introducir Que el el- podcast de que una cervecita cada quien. estaría bien, ¿eh? Sería padrísimo. O sea, no hay que acabar ahorita. No, o grabamos otro. Una cervecita, le marcamos a Corona. Estaría bien como que chill, ¿no? Tranqui. O sea, conversación de cervecera. A gusto. Ya se va soltando la conversación más. 2, 3, 4 cervezas. Pero bueno, una idea para otro podcast. Me parece bien, me parece bien. Gracias por No, es que no se escucha. Bueno, voy a devolverlo. sí. La segunda cosa que considero que te hace parte de tu identidad son tus características físicas, pero tampoco eres eso al 100%. Entonces, también podríamos pensar, bueno, pienso yo en las características intangibles de la persona. Dije, ay, es que le gusta platicar mucho, ay, es que es muy molesta, o ay, atributos, pero más De la bien de personalidad. la personalidad. Ajá. Y luego también está la personalidad como tal, que hay un test de 16 personalidades, a las dos está muy bueno. Y también te ayuda a conocerte más, pero entonces como que siento que tu identidad es el conjunto de todas esas cosas. O sea, no puedes definir tu identidad como, ay, es que yo soy esto y ya, ¿no? O sea, somos seres humanos y complejos, que tenemos varias dimensiones, entonces el conjunto de todas esas dimensiones te hacen ser tú. Sí, entonces, pues sí, tu dimensión física, emocional, tu dimensión, no sé, mental, o ¿cómo podríamos llamarlo? No dimensiones, eso suena raro. Características. Características. Entonces, sí, pues, la pregunta, entonces. Pero tú como que, o sea, tú personalmente, Ajá. o sea, ¿crees que hay como que ciertas cosas, ciertas características como que te definen más a ti? O sea, como que tú, digamos, como que lo que te hace ser, o una de las cosas que te hace ser más tú, digamos, podría ser, obviamente es el conjunto de todo, ¿no? Ujú. Pero como que tú consideras que tiene más relevancia en ti, particularmente, ¿o no? O sea, sientes como que no hay como que algo... Pues es que ahí podríamos entrar en el conflicto de que qué tal si me encuentro a alguien que es muy parecido a mí físicamente o en su forma de ser. No significa que somos la misma persona, ¿sabes? Ujú, Porque tenemos una historia diferente. claro. Y algo que pienso que me ayuda mucho a construir este concepto de identidad es el libro El Principito. Muy bueno. Sí, muy bueno. Hay una parte en la que el Principito entra al jardín de rosas y, y él está muy decepcionado porque él pensaba que su rosa, la que creció en su planeta, que era la única rosa, era especial porque era la única rosa. Pero entonces él va y viene y conoce el mundo y se da cuenta que hay muchísimas rosas. Y el zorro le dice, es que No te lo lleves. el, wow, está muy inspirada. El zorro le dice, El zorro me dice, el zorro le dice, es que no es cómo se ve tu rosa. Bueno, no le dice tal cual el zorro, pero le dice, es el tiempo que has pasado con tu rosa a la que la hace tan especial, ¿no? ujú, Entonces, incluso nuestra identidad se construye con la percepción que tienen las otras personas de a ti, través del otro. ajá, el tiempo que te pasas con la persona, pero es complejo porque eh, pues sí, es como, es un edificio que no tiene fin hasta que está muerta. Es como que yo siento que la identidad se va construyendo a lo largo de toda tu vida, ¿no?
y en eso conlleva incluso lo que los demás piensan de ti, como la reputación, ¿se me explica? Ujú. Entonces, pues sí, o sea, aunque digamos, aunque hubiera una persona muy parecida a mí físicamente o en manera de ser, seguimos siendo personas diferentes por la misma historia que tenemos, ¿no? Entonces, pues, sí. No sé si eso responde a la pregunta, yo siento que hablé demasiadas cosas, pero No, está bien. sí. Digo, como yo lo veo, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices, nomás que yo me refería, o me refiero, o así la forma en la que yo lo veo, es como que hay aspectos que pueden como que marcar mucho quién eres, ciertas ideas a como yo lo veo. O sea, por ejemplo, yo considero que, em, o sea, particularmente, yo considero que para mí es muy importante el concepto de la verdad, Ok. por ejemplo. Entonces, yo considero que es muy importante la búsqueda de la verdad. Es muy, hay un debate en qué significa verdad y cosas así, ¿no? Pero el caso es de que es como que esa idea tiene un peso bastante importante en mí, en mi vida y en quien considero yo que soy y lo que hago y cosas del estilo, pues. Ok. Entonces, ¿tú consideras que tienes como que algún aspecto o algún conjunto de aspectos como que te forjan, por así decirlo, como persona o no? Sí, yo creo que a mí me gusta mucho la originalidad. Ok. Entonces, me gusta ser original y así. A veces me molesta cuando no se me ocurren primero las ideas, ¿sabes cómo? Sí, me gusta ser original y todo lo que es auténtico, lo que es original, a mí se me hace muy padre. ¿Y a qué Entonces, te refieres con original? Que no lo ha hecho. original, pues sí, pero también que no vas viviendo la vida como tratando de imitar a otros o de ser copia de otros o haces esto porque está de moda sino que lo haces porque te nace, ¿no? Porque eres auténtico, porque lo quieres hacer, ¿sabes? Ok. Entonces, no sé, siento que eso me ha marcado mucho como persona, tratar de ser auténtico, de ser siempre yo misma, es hacer lo que siento que soy capaz o que deseo hacer y no hacerlo porque los demás lo están haciendo, ¿no? Ujú. Incluso a veces, pues, como que tiene sus desventajas, ¿no? Pero, este, pienso que se podría hacer un espejo, ¿no? Ok. Y ya es una respuesta más corta. Si quieres, corta todo lo demás. No, no lo voy a cortar. Como, Ay, bueno, es parte de tu respuesta, o sea, también tiene valor todo lo que dijiste para mí tiene valor. Como malos Entonces. quisieras. más original. A ver, Roy, la misma pregunta para ti. ¿Qué consideras que te hace ser tú? Bueno, me parece muy interesante lo que mencionas. Creo que uno nunca deja de aprender en general, o sea, tanto en la personalidad, ¿no? Muchos dicen que la personalidad o quién eres a lo mejor se forma durante los primeros años de vida, ¿no? En la adolescencia, vas descubriendo que te gusta, pero sí creo que no importa cuántos años tengas, siempre puedes cambiar, ¿no? Eh, ¿Qué me hace ser yo? Respondiendo puntualmente a la pregunta que dijo ayer, pues creo que algo que creo que estás de acuerdo conmigo, creo que quiero agregar a tu respuesta, porque eres un reflejo de las personas que te rodean, sin duda alguna, ¿no? Entonces, creo que uno escoge con quién juntarse, ¿no? Con base en los intereses mutuos que compartimos y la ¿Y de dónde visión que vienen tenemos. esos intereses? Pues creo que puede venir de tu familia, ¿no? En primera instancia, creo de los valores que te enseñaron en tu familia, en la escuela, más joven. Y pues ya ahorita en una edad donde tenemos la capacidad de vivir solos o de formar relaciones por nuestra cuenta, creo que somos responsables de escoger compañeros y amistades, si lo que tú quieras, o pareja incluso, eh, que se alineen con nuestra ideología o nuestra manera de ver la vida. No sé, entonces yo sí creo que lo que más es ser yo, de cierta manera, es un reflejo de las personas con las que me junto. Ok. ¿No? Y pues creo que es bueno porque puedo decir que me junto con personas muy lindas. Oh. Entonces, la verdad es que sí. ¿No? Entonces, y creo que algo que me ha tocado a mí no particularmente, cuando me ha tocado ir a otros lados, y como en estos casos, ¿no? Que son periodos cortos, creo que, perdón, tengo gripa. En esos días que hubo café, Sí. en En este ratito te dio. este ratito sí, bajamos a la calle. En la de noche. Sí.
Este, creo que he tenido suerte y también me he juntado con la gente correcta. Y puedo decir que justo, o sea, a mí luego dicen, Dios nos hace y ustedes se juntan, ¿no? Yo creo que eso es muy cierto, ¿sabes? Que te juntas con gente con los intereses. Entonces, pues sí. Pero dices, por ejemplo, que, o sea, ahorita nosotros en esta etapa de nuestra vida, es como que tenemos la responsabilidad y sabiduría, por así decirlo, de saber con quiénes nos juntamos, ¿no? Y antes, o sea, porque pues a fin de cuentas, o sea, esas relaciones se van formando desde que naces prácticamente, ¿no? Entonces, ¿siempre las escoges o cómo llegan esas relaciones? Pues no sé, fíjate que, por ejemplo, no sé, un ejemplo, en la primaria. Ujú. Eh, Tú no escoges a qué primaria vas a ir, ¿no? Tus papás deciden a dónde te meten o en qué escuela estudias. E incluso a veces tú tampoco decides con quién juntarte, ¿no? La vida ahí te pone y te junta. Yo creo que más ahorita ya tenemos la capacidad de decidir qué hacer y qué no hacer, ¿no? Ujú. Más que antes. Pero aún así creo que eres un reflejo de lo que vives en tu casa, ¿sabes? O sea, buscas compañeritos de la primaria, ¿no? En ese momento, que pues, tengan los mismos intereses que tú y que de cierta manera tengan gustos similares, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que de una u otra manera nunca, como dijo él, nunca dejas de crecer y nunca dejas de aprender y de formarte como persona. Y la verdad no sé, no te podría decir en qué momento dejas, o sea, en qué momento realmente dices soy completo, o, sea, o nunca voy a volver a cambiar, o antes era así, ahora ya no, no sé, pero Yo personalmente creo que la única constante es el cambio. claro. Ponlo aquí en grande. ¿Quién dijo eso? Él. No, yo lo escuché en algún lado, seguro. La verdad no estoy seguro. De los japoneses dijo eso. Pero sí, Pero entonces lo que te enseñan en tu casa, o sea, es como que básicamente el ambiente en el que te ponen tus papás inicialmente y pues en el que te toca estar y el que tú vas escogiendo a lo largo del tiempo. Y también crees que ¿a qué le das más peso? ¿Al valor de los papás? ¿A la personalidad de cada quien? ¿O tienen un peso igual? Por ejemplo, pues sí. Ok, yo considero que ahorita a lo mejor no está tan fuerte este concepto de familia como antes, pero pienso que, o sea, complementando lo que dice Bernie y contestando a tu pregunta, sí tiene mucho que ver cómo te educan tus papás. O sea, sí tiene mucho que ver. Porque ahí es donde aprendes son los cimientos de tu construcción, ¿no? Ujú. Entonces sí tiene mucho que ver, pero pues también no hay que descartar la Esencia. variable de que cada persona tiene su esencia y así como a lo mejor dos hermanos pueden ser creados bajo las mismas circunstancias, no sé, uno sale malandro y el otro este, no sé, pues Sí, sí, sí. una persona normal, no malandro. Pero entonces sí, o sea, aquí la cosa es que sí pienso que los valores que te dan en casa influyen mucho. E incluso podríamos pensar que aunque dos personas estén bajo el mismo hogar, los criaron igual, pero a veces no. O sea, a veces pueden recibir tratos diferentes o pueden haber ciertos favoritismos que echan a perder a la persona joven. Ujú. Entonces yo siento que sí, sí tiene mucho que ver lo que dice Roy de cómo te quedaron en tu casa, quién te crió, cuánto tiempo pasabas con tus papás, si tus papás estaban separados o no, si estaban juntos, qué tan frecuente era la presencia de los primos en la casa, o, todo eso tiene mucho que ver. ¿Y le das más peso a eso que digamos a la esencia o la variable de la esencia de cada quien? ¿O no, o no lo No son cuantificas? excluyentes, o sea, se complementan, ¿sabes? Claro, es parte de lo mismo, pero, o sea, digamos que para el producto, por así decirlo, de lo que termina siendo una persona, o sea, ¿crees que uno influye más que otro o simplemente no puedes desconectarlos? yo sí creo que ¿Cuál influye? no, yo creo que sí influye mucho tu entorno. Más el entorno. Sí, completamente. O sea, depende menos como de la esencia, por así decirlo, o los intereses. A lo mejor los intereses dependen ya también del mismo entorno, ¿no? O sea, en mi opinión, todo depende de tu entorno. Ok. O sea, sí. O sea, porque muchas veces uno va descubriendo qué quiere debido a experiencias que va teniendo. Entonces,
no puedes desear algo que no conoces. Así que creo que si tu entorno te invita a salir, a conocer, a aprender, vas a ser inherentemente más curioso y eso te va a ayudar a salir adelante. Y si tu entorno te, te aprieta, te tiene en un momento de, pues a lo mejor de vulnerabilidad, si quieres eso, no te va a ayudar a hacer, o sea, no digo que sea imposible, pero es muy difícil. Sí, incluso podemos poner un ejemplo muy sencillo de un estudio que hicieron en Francia con unos niños chiquitos. Compararon dos grupos de niños, unos que habían estado expuestos a las pantallas digitales, o sea, teléfonos, iPads, televisiones, desde muy pequeños, eran niños de 5 años, y otros que no habían tenido contacto con las pantallas. Ujú. Y los niños que no habían tenido contacto con las pantallas eran naturalmente más creativos. Sus dibujos estaban muy bien elaborados. Y lo de los niños que habían pasado más tiempo en pantalla eran palitos y rayitas. Era así de que parece que lo había hecho un bebé de, no sé cómo dibujan los bebés, la verdad, pero Algo así seguramente. sí, algo así, algo así. Ajá. Entonces, el entorno que sus papás propiciaron fueron para que unos se hicieran más creativos que otros. Y a lo mejor no lo hicieron de que, ay, no le voy a dar teléfono para que sea más creativo, ¿no? Pero eran papás que a lo mejor están más presentes, que sí se tomaban el tiempo de jugar con ellos. Salud. Y los otros eran papás ocupados que querían mantener entretenido al niño, entonces le daban un teléfono, ¿sabes? Ujú. Y pues eso es parte de tu entorno y eso fomenta o no una característica, Claro. que en este caso es la creatividad, ¿no? Pero, a ver, esta pregunta va para los dos. O sea, ¿creen que existe una esencia? Como que por así decirlo, que es inherente a la persona independientemente de su entorno o no existe. Sí, sí existe. ¿Crees que sí? Porque, a ver, tú, Yo Roy. diría que es el alma. Ok. Yo, que soy creyente, Ujú. diría que es el alma. Desde un punto de vista cristiano, digamos. Sí. O católico. Ajá, porque el alma es, o sea, tú tienes un alma, yo tengo un alma, Roy tiene un alma, y son diferentes. Es parte de nuestra también identidad, si lo quieres. Es que tú, Roy, ahorita, por ejemplo, que hablaste pues, del entorno y así, o sea, me pareció como que básicamente todo depende de una situación anterior. O sea, dijiste como que no puedes querer algo que no conoces. Entonces, o sea, ¿sí crees que existe una esencia que es ajena al entorno o todo depende del entorno? No, pues estoy de acuerdo con él, creo que de una u otra manera hay algo más, ¿no? Hay algo dentro de nosotros que Ujú. nos identifica como personas y que nos distingue también, ¿no? Entre hermanos, o sea, no, son diferentes, son hermanos diferentes. Mm, Creo que es muy profunda tu pregunta, pero... Es la idea, ¿Vale? es la idea. Sí, sí, sí. O sea, sí creo, soy creyente y creo que existe algo más, algo que nos define a priori de existir en este mundo. El alma, digamos. Pero creo que ha sido muy firme en el sentido de que por más buena que sea tu alma, a veces es muy complicado si estás en un mal entorno. O sea, y aparte yo creo que nadie es necesariamente malo, ¿no? O sea, quiero pensar que todos nacemos buenos. Sí. Entonces, es la sociedad que te corrompe. Pero, pero bueno, o sea, yo creo, o sea, por ejemplo, luego se dice, no, o sea, no es algo que es algo que yo leí, ¿no? Es algo que yo he inventado. Pero creo que sí, el ser humano es bueno por naturaleza. O sea, creo que somos compartidos, somos amistosos, pues, da gusto ver al otro triunfar, ¿no? Da gusto ayudar, ¿no? Y a menos a mí me gusta, te da mucha gracia ayudar. Pero a veces se va perdiendo esa esencia buena, ¿no? Digamos, por un mal entorno. Entonces, ¿creen que existe? Justamente les iba a preguntar después, pero les pregunto una vez. O sea, el concepto del bien y el mal. ¿Existe un bien y el mal? Dicen, el ser humano es bueno por naturaleza y lo corrompe la sociedad, el ambiente. ¿Qué opinan de eso? ¿Así tal cual? Sí, sí, eso, estoy de acuerdo. ¿Y qué es bueno y qué es malo? Pues mal ir a la América. Yo creo. Ok. Las Chivas. No, pues es que creo que el concepto de bien y mal también es algo
que nosotros estructuramos a cierto punto, pero creo que hay ¿Es ciertas subjetivo? cosas, ajá, no, pero no tanto subjetivo, creo que hay ciertas cosas que no están a discusión, ¿no? Por ejemplo, o sea, vas a decir que católico, ¿no? Pero, no sé, los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿no? Para mí es algo... Matar es malo. Claro, claro, matar es malo, robar es malo, difamar es malo, ¿no? O sea, entonces, creo que eso no está mucho a punto de discusión, al menos desde mi punto de vista. ¿No? Desde el punto de vista católico y cristiano. Ajá, ajá, pero al menos, no sé, no conozco a nadie que discuta que no robarás es algo malo, bueno, ¿no? O sea, sin embargo, creo que sí hay muchas, no es nada, no es, Matices. ajá, no es de un solo color, entonces, Sí, pues sí. ¿sabes? Entonces, ¿Y, Como dices. y dirían que el concepto de bien y el mal es universal? Yo pienso que, bueno, o sea, nosotros tenemos una conciencia. ¿El alma? ¿Vale? ¿El alma? Bueno, Como que está relacionado, para mí es el concepto de conciencia está un poco relacionado con el alma, pero esa conciencia es como que natural, como cuando estabas chiquito y estabas haciendo algo que estaba mal, nadie te había dicho que estaba mal, pero tú sabías que estaba mal, ¿sabes cómo? Nunca te pasó así como que, ay, honestamente no sé. Tal vez. una vez yo le rompí algo a mi abuelita Ujú, y dije, no le voy a decir, pero yo sentía que estaba haciendo algo malo. ujú. O sea, nadie me había dicho de que no, si rompes algo tienes que decirle luego a tu abuelita porque está mal. No, o sea, simplemente yo sabía que yo le estaba ocultando algo y que ella se iba a dar cuenta de que le había roto, ¿qué? Algo le quebré, no me acuerdo. Y fui y le dije, oye, abuelita, te quebré esto. Ay, gracias por decirme, no pasa nada. Me sentí muy orgullosa de mí misma, ¿no? Pero entonces, ¿quién me fue a decir que tenía que decirle que eso era lo correcto, ¿no? Y por ejemplo, dirían que los mandamientos, vamos a poner un ejemplo específico de el no matarás. Ajá. O sea, eso es universalmente así. O sea, matar es malo siempre, en todo momento. Bueno, ahí pues está haciendo como que, está haciéndote como el extremo absoluto de que esto siempre es bueno, siempre es malo. Así hay cosas que no son negociables, pero, por ejemplo, yo sé, por primera instancia, que la iglesia, por ejemplo, dice que si tú te estás defendiendo, si alguien quiere hacerte daño y tú lo matas por estar defendiéndote a ti o a alguien, o sea, bueno, debe haber 3 condiciones para que sea algo malo o pecado, si así lo quieres llamar, es que sea pleno conocimiento de lo que estás haciendo está mal, Ujú. pleno consentimiento, o sea, lo estás haciendo por voluntad propia, pleno conocimiento, pleno consentimiento y que sea materia grave. Entonces, matar es materia grave. Tú tienes el pleno conocimiento de que matar está mal, pero en el consentimiento, digamos, o sea, tú no estás matando a la persona por elección, estás defendiendo, ¿no? Entonces, a pesar de que matar es malo, o sea, aquí en esta situación es una situación en la que tú te viste Forzado. obligado forzado a tomar cierta reacción, ¿sabes cómo? Ujú, Pero pues no quita que pues sí mataste a alguien, ¿no? Y sí ujú. está mal. Pero entonces aquí entra ya como el tema de que si es pecado o no, ¿verdad? Pero más bien, pues sí está mal matar, ¿no? Está mal, pero pues estás defendiendo como persona, entonces por lo tanto hay otro fin, ¿no? Tienes otra finalidad que no es como tal hacerle daño a la persona, sino preservar la vida, ¿no? O sea, digamos, si estás también protegiendo a alguien, ¿no? A alguien que le vayan a hacer daño a un niño o algo así. Entonces, pues sí, o sea, existe el bien y el mal, pero eh, tampoco hay que caer en ese extremo de tachar, o sea, de ser como muy puritanos y decir, todo esto está bien, todo esto está mal, pero tampoco hay que ser tan laxos como para decir, es que el bien y el mal es muy subjetivo, ya lo que tú pienses, pues no. ¿Crees que cambia? Cambia sí dependiendo de la cultura, cambia dependiendo de tus creencias. Hay gente que piensa que el aborto está bien, ¿sabes? Yo pienso que el aborto está mal. Hay gente que piensa que más podría ser algo así muy controversial. Eh, no sé, por ejemplo, Pero sí cambia el concepto de bien y mal entonces, a través de diferentes culturas, a través de diferentes sí, sociedades, también y digamos. cambia dependiendo de qué te conviene o no, ¿no? ¿Me explico? Ujú. Entonces, Entonces, o sea, si te conviene que sea bueno, pues te conviene, ¿sabes cómo? y luego Y tú lo entonces, haces bueno también.
Ajá, lo haces bueno. Entonces no es universal. Pues es que yo pienso que está la conciencia, y la conciencia como que siempre está inspirándote, está diciéndote qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. Pero hay gente que simplemente o lo ignora o desea moldear su conciencia de diferente forma. Y para mí la conciencia es la forma en la que Dios te habla, ¿sabes cómo? Pero ¿crees que esa conciencia es um, o sea, como que está arraigada a nosotros? O sea, no viene, no es aprendida, por así decirlo. No, pues yo lo veo más como una inspiración. Ujú. Es como parte de ti. Ajá, como Pepe Grillo. Ujú. No sé, es El, alguna el, inspiración. El el ángel se la diablito, guarda. el El diablito diablito. y el angelito y cosas así, ¿no? Sí, pues es muy gráfico, pero yo pienso que la conciencia es algo muchísimo más complejo. Ok. Así lo veo. ¿Y crees que algo que consideramos que está bien hoy en día puede estar mal en el futuro y viceversa? Sí, claro. Pero ciertas cosas no. Como por ejemplo matar. Pues, Es que, es que bueno, dale. o sea, no sé, ¿no? O sea, no sé, pero Digo, a eso va la pregunta de universal. Porque, o sea, el concepto de bien y mal, si te dices que es universal, implica que es universal para todos y en todo momento. Entonces, si no existe un bien y mal universal, a mi punto de vista, entonces no existe, pues, un concepto universal, real, verdadero. O sea, simplemente es como que, bueno, no simplemente, pero es subjetivo a un tiempo, a una sociedad. Entonces, como que a eso va mi pregunta. Yo, no digo que no. O sea, es que no concibo un momento en la historia del hombre pensante, ¿no? Si lo quieres saber. El Homo sapiens. Ajá, ¿no? O sea, donde un güey se haya, pues, perdón, donde un, pues, se puede, Sí, sí, sí. ¿Dónde un güey? perdón, fue natural, se haya levantado en la mañana y vaya a decir, es que matar es divertido. O sea, sí, ¿no? O sea, ha habido loquitos que han dicho eso, pero no creo que, esperemos que no toque el tema. No creo que haya habido un momento en donde un grupo de personas estén de acuerdo que hacer daño a alguien más está bien. Los aztecas O sea, sacrificaban momentos bien gente. específicos, ¿no? Claro, claro, por eso. A momentos bien específicos donde hay una creencia religiosa, como puede ser en ese caso, o también cuando, por ejemplo, digo, un ejemplo muy que todos conocemos, el caso de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Donde existe un rechazo meramente racial hacia un grupo y una ideología, ¿no? En este caso, cuando no sé, tú dices un sacrificio de la cultura azteca, ¿no? A fin de cuentas era una religión, pero una ideología que un líder eh, lograba que un grupo de personas pensaran de esa manera, ¿no? Creo que en el caso del genocidio de la Segunda Guerra Mundial fue un caso muy similar, ¿no? Donde tenemos un grupo de personas que se juntó por una ideología y que siguió una manera de pensar, lo cual conllevó un genocidio, ¿no? Y que en ese momento, en ese tiempo, para ese grupo de personas estaba bien. O en lugar de decir está bien, no estaba mal. Creo que es más correcto decir que para muchos no es que estuvieran bien, sino que era lo que se tenía que hacer y no estaba incorrecto. Entonces, creo que la historia ha dado la razón, obviamente, a que eso no estuvo bien, ¿no? Y nosotros hoy, desde una perspectiva un poquito de privilegios, de esa manera, podemos juzgar que no estuvo bien. Pero, volviendo al concepto de la universalidad, creo que no sería incorrecto decir que el bien y el mal siempre van a ser iguales. Pero creo que sí hay ciertas cosas, como tú dices, que no son negociables y que no importa en qué momento te espero, ¿no? No sé en qué momento de la humanidad, pero que nunca vamos a estar de acuerdo que ciertas cosas no están bien, ¿no? Entonces, O sea, yo lo diría, veo así como si hubieran valores universales, ¿sabes? Entonces, como que esos valores universales eh, rigen de cierta forma el comportamiento de la humanidad como tal. Ya que haya variaciones en las culturas o así,
pues es como, pues ya depende de cada sociedad, pero hay valores universales y ahorita, por ejemplo, nosotros a lo mejor podemos ver como una abominación el hecho de que sacrificaran gente para que saliera el sol todos los días, ¿no? En México. Y bueno, en los tipos. Porque sí lo era, o sea, pero para ellos era, o sea, yo no creo que estuviera padre para los que tenían que ser sacrificados el ser sacrificados, ¿sabes? Según sí. Los historiadores dicen que o sea, la gente que se sacrificaba lo consideraba como un privilegio sacrificarse entre los dioses. Pero también sacrificaban a los prisioneros, ¿sabes? Como, o sea, también al mismo tiempo era un castigo para algunos. Entonces, como que, ¿sí me explico? O sea, como que incluso en ese mismo Pero los entorno. sacrificios se separaban. Ajá. O sea, porque vas a matar a los prisioneros, pero al mismo tiempo es un honor que te sacrifiquen para que salga el sol, ¿sabes? Pero entonces, ¿cuáles son esos valores universales? Pues es lo que te digo que yo siento que es como nuestra conciencia, como humanidad. ¿No? Pero sí, por ejemplo, o sea, en el caso, o sea, estás diciendo como que, por ejemplo, sacrificarse es algo que te dice tu conciencia que está mal, por ejemplo, o, No, el o hecho de que morir, matar. Ajá. Ok, entonces, como que, digamos, en el caso de los aztecas, que sacrificaban gente por sus dioses, entonces, ¿qué pasó con esa conciencia? ¿O tenían una conciencia diferente? ¿O tal vez, según su ideología y su religión del momento, no? Pues para ellos, pues sí era un privilegio sacrificarse para que saliera el sol. Entonces, ellos lo ven como yo estoy dando mi vida por todos ustedes, que es diferente a me están matando, ¿sabes? Al final de cuentas, concretamente están matando a la persona. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, pues, depende también del enfoque. No podemos juzgar como que, ay, sí, es que, pues sí estaba mal que mataran a las pobres criaturas, ¿verdad? Pero entonces dirás que el bien de la mayoría. Pero lo hacían como un sacrificio por el bien de la mayoría. Ajá, por eso. Es como cuando una mamá no tiene con qué alimentar a sus hijos y se sacrifica y no come y le da de comer a sus hijos, algo así. Yo sacrifico mi vida para que salga el sol. Uh-huh. Tendría que estudiar más de eso, la verdad no conozco tanto de la historia así a detalles de México. Pero, o sea, sí conozco ahora, pero no así como para decir, es que concretamente en estos casos era así, ¿sabes? Pero, no sé, pues supongo que es subjetivo. En este caso era subjetivo. Pero tú, ahorita desde este punto de privilegio que dice Roy, pues a lo mejor lo juzgamos como algo malo, porque el sol sale sin tener que sacrificar a nadie, ¿sabes? ¿No? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si hay gente? Estábamos hablando de la universalidad del bien y el mal, la subjetividad del bien y el mal, como lo veían los aztecas, como lo vemos nosotros. Pero los españoles lo veían mal, ¿no? O sea, para ellos era una abominación que mataran a la gente. Eran cristianos. Eran cristianos. Mataron gente, ¿sabes? Y no, bueno. Yo te iba a decir, ¿te acuerdas de la lectura de... No, creo que fue Abraham, no sé. ¿Te acuerdas? Que sube para sacrificar a su único hijo. Sí, Por Dios. Muy buena esa lectura. O sea, porque o sea, Jesús le habla, ¿no? Bueno, No, Dios le habla. Jesús todavía no lo hace. Lo mismo. Dios le habla y le dice, ¿es Abraham? Quiero mentirle a los que ¿es Abraham? Sí, sabe. Y le dice, le habló a Abraham, o sea, sube al cerro de Sinaí y sacrifica. No es Sinaí. Sube al cerro y sacrifica a tu hijo. Por mí. Uh-huh. Y sin dudarlo, le duele mucho. Lleva una ideología, ¿no? Y le duele mucho. Y sube y el niño le pregunta, ¿a dónde vamos? Y le dice, vamos a subir. Y no le dice, ¿no? Entonces cargan los troncos, los leños, y Abraham lo amarra, ¿no? Entonces levanta el cuchillo, ¿no? Y en ese momento le dice que con la intención era más que suficiente y le manda un becerro para sacrificar. Entonces, con la intención. No le dijo eso. Pero, o sea, Gabriel sí le dijo, con la intención que se le bueno, algo así. El punto es que... O sea, que estuviera dispuesto a hacerlo por Dios, ¿no? Esa era la obediencia. Claro. Pero le dijo, no, o sea, sí te pedí algo totalmente irracional, pero o sea, como tal el objetivo era una prueba, no como tal sacrificar a su hijo. Me parece súper interesante, ¿no? Pero yo escuché una... No tiene nada que ver esto con lo que estabas hablando, pero escuché una reflexión muy padre. Bueno, sí.
tenía una reflexión muy padre que decía que la fe de Abraham era tanta que él sabía que aunque sacrificara a su hijo, Dios tenía la capacidad de devolverle la vida, ¿sabes? Como que él tenía esa fe. Entonces, ajá. Pero en esta parte, pues claramente el simple hecho de matar a alguien pues, está mal, ¿no? Y Abraham sabía que estaba mal y le dolía, pero pues Dios se lo estaba pidiendo. Entonces, pues no sé, o sea, yo siento que la conciencia está ahí. O sea, uno sabe a veces por la naturaleza que está bien y que está mal. Y sí tiene que ver mucho la sociedad en la que está rodeada, o sea, es muy probable que afecte tu forma de pensar. O sea, yo sé que mi forma de pensar está muy formada, muy encaminada hacia los valores cristianos, porque pues, yo soy católica, ¿no? Y, y a mí me gusta mucho conocer de las religiones y de las religiones, y concretamente en el catolicismo yo he encontrado como que esta forma de resguardo de la verdad, que esa es como la función de la iglesia, ¿no? O sea, estos principios morales, todo esto, resguardarlos para que no llegue cualquier persona y desee modificarlos. Entonces, por eso a veces la iglesia tiene opiniones muy concretas sobre el aborto, la eutanasia, eh, y son cuestiones que no las van a cambiar porque tienen mucha claridad en qué significa la vida o cosas así, ¿sabes cómo? Uh-huh. Entonces, esa es la parte que a mí me fascina de la iglesia, ¿no? En esta parte de moralidad, cómo lo manejan y cómo en esta búsqueda del camino del bien, por así decirlo, pues no hay variables, no es como que sea algo negociable, ¿te explico? Ya que a veces ciertas personalidades se comporten de cierta forma, así no muy cristiana, pues sí, es otro punto, ¿verdad? Pero es lo que a mí me gusta de la iglesia. Uh-huh. Pero pues sí, también sé que eso influye en mi forma de pensar. Soy consciente. Ahorita dijiste, estabas hablando de la Segunda Guerra Mundial y cosas así, ¿no? Entonces, ¿dirías que evoluciona entonces la moral? O sea, o los aztecas, por ejemplo. O sea, si antes, si no es universal, pero tampoco es totalmente subjetiva, entonces, ¿qué es? O sea, ¿evoluciona a través del tiempo hacia algo siempre superior? ¿Conoces la verdad? ¿Hacia la verdad? ¿O cómo consideran que funciona? Sí, pues creo que el... Ay, pero que, fíjate, no me acuerdo, me acuerdo una clase, mi profe de historia de la prepa, saludos, ¿cómo se llama? David. Saludos, David. Era un chingón también. Es un pero está con nosotros. Esperemos. Sí, ¿no? Esperemos, ¿no? Sí, sí. No, sí, okay. Una vez nos dijo, me quedó muy grabado eso que nos dijo, que a la historia hay que juzgarla desde el momento, o sea, hay que verla desde el momento en donde tomó lugar, ¿no? Por ejemplo, no podemos juzgar a la Segunda Guerra Mundial con los valores que tenemos hoy en día, o con la visión que tenemos del bien y mal de hoy en día, como tú decías, va cambiando y evolucionando. Entonces, creo que hay que estudiar a la actualidad desde un punto de vista actual. Uh-huh. Y los tiempos han cambiado, y las realidades han cambiado. Entonces, será bueno o malo, pues ya cada quien tendrá su criterio, ¿no? Pero sí hay que ser muy cuidadosos con cómo juzgamos el pasado y el futuro, ¿no? O sea, tampoco vamos a poder, el futuro no se va a regir por los valores de hoy en día, sino por los que vayan avanzando más allá. Uh-huh. Entonces, creo que sí va cambiando, pero como tú dices también, o sea, hay cosas donde hay valores universales que no son negociables, pero pues que sí para hoy en día hay que entenderlos desde el punto histórico, desde el punto temporal donde están sucediendo. Uh-huh. Y entendiendo no solamente el punto temporal, sino el contexto que te llevó a ti a pensar de esa manera. Pero entonces sí es contextual. Pues sí, yo como te decía antes, yo creo que el entorno es más importante que tu alma, cierto punto. ¿Dirían que la moral es algo humano o que va más allá de lo humano? La moral es algo. El bien y el mal, la moral. O sea, es como que ese concepto es humano, o sea, los humanos somos los que tenemos la percepción de lo que está bien o que está mal, sí, o también va más allá, o sea, como que los animales. No, porque no son seres racionales. Ok.
¿Tú qué dirías, Karen? Yo diría que los perritos y los gatitos, que están muy bonitos, ¿verdad? Pero lo que nos... Aquí entraríamos en un tema más complejo de qué nos hacían nosotros humanos y no animales solamente, ¿no? Nosotros como especie, digamos. Ajá. Porque a fin de cuentas somos animales, ¿no? Somos una especie animal. Sí, pero no somos como los animales. Entonces, una de las cosas que nos hace como los animales es que nosotros, que nos hace diferente a los animales, es que nosotros tenemos libertad. Y la libertad es la capacidad de elegir a pesar de nuestros instintos. Porque un animal lo que siempre busca es sobrevivir, o sea, todas sus acciones, todo lo que el animal hace, se basa en ese instinto de Supervivencia. supervivencia. El comer, el dormir, sí. ¿Y nosotros no? Y nosotros tenemos la capacidad de elegir cómo actuar a pesar de esos instintos, ¿sabes? Pero si, por ejemplo, está bien matar para tu supervivencia, entonces la supervivencia está por encima del valor universal de matar. Bueno, sí, es una buena forma de ponerlo, pero aquí vamos, o sea, más bien ahí te estás protegiendo, ¿no? También hay gente que por no elegir la violencia ha decidido Morir. ¿sabes? Entonces, esa libertad que tenemos de elegir es lo que nos hace diferente a los animales, lo que nos hace libres como tal, y también aplica con muchas cosas, ¿no? El hecho de que yo pueda elegir voy a volver al ejemplo de la mamá, no sé por qué tengo ese ejemplo tan... la mamá que quiere que alimenta a sus hijos y quiere proteger a sus hijos. Elige no vivir bueno, pues eso también sería supervivencia, ¿no? Porque al final de cuentas los animales también lo hacen, de cierta forma, que sobreviva la especie. Pero el hecho de hacer un acto de bondad, ¿no? De darle a alguien que no conoces algo que era tuyo, no sé, lo que te ibas a comer de lonche, dárselo a alguien que está en necesidad. Ahí te estoy ejerciendo la libertad, tenías la libertad de no hacerlo y seguir tu camino, ¿no? No ayudar al desconocido. Entonces, esta libertad que ejercemos, pues es a base de las decisiones y de poner por encima el bien de la supervivencia, los instintos. Yo siento que es lo que no nos hace como animales. Y, o sea, sí, somos biológicamente como animales, pero racionalmente, espiritualmente, no somos como animales. Entonces sí, o sea, la moral sí es humana. Sí, claro, pues sí, ¿no? Yo no he visto a un tigre sentirse mal por matar una gacela. Justo. O sea, es como que, digo, puedes... muy sabroso. o sea, puedes llevar el argumento de matar, por ejemplo, a los animales. Si es que lo sacas del humano. Si lo encapsulas al humano, entonces pues no aplica para ellos, ¿no? Entonces no están haciendo algo, simplemente es neutral, por así decirlo, lo que están haciendo. Como matar una gacela, por ejemplo. O matar otro tigre más bien sería, ¿no? Como su misma especie. Ahí lo estarías moralizando. O sea, si matan otro tigre no creo que... O sea, tigre por tigre. Ajá. Por territorio o algo así. Claro. Eso. Okay. O por... No creo que se sientan mal. Claro. Así que, ay, era tú eres el Bernie. Ese güey. Era el tío de mi ex esposa. Híjole, Qué bueno. Qué bueno. Y relacionándolo con los conceptos morales de otras religiones, a ver. ¿Cómo lo comparan? Por ejemplo, o sea, la religión... Como la monogamia, poligamia, algo así, o sea... ¿Politeísmo te refieres? No, o sea, la gente que dice que tiene muchas esposas o así, con esas cuestiones morales, ¿a eso te refieres? ¿O? Puede ser, sí. O sea, a fin de cuentas, cuando dos religiones chocan en un aspecto moral, si es que estás moralizando la monogamia o la poligamia, ¿no? O sea, por ejemplo, hay religiones en las que hay animales sagrados que no pueden matar. Para ellos es pecado, digamos, o algo malo, a fin de cuentas. O están moralizando el sacrificio. Qué cabrón. Es que ellos creen en la reencarnación. Ok. Entonces te puedes reencarnar como animales. Vaca.
como vaca, como rata, como algo así. Entonces, tal vez estás matando a tu antepasado, ¿sabes? O sea, es parte de su filosofía. Ujú. Pero para otras religiones lo hacen, o sea, matan, digamos, esos animales que son sagrados, en un aspecto que podrías decir que chocan esas cuestiones morales, ¿no? Entonces, o sea, cómo se reconcilia? O sea, ¿cuál es correcta, cuál no es correcta? O las dos son correctas, o las dos tienen aspectos correctos, o una es superior que otra. ¿Cómo se No, reconcilia eso? bueno, yo pienso que no puedes partir pensando de que es superior a otra porque ahí no está mal. Como que si ya te pones en una posición superior al otro, no se abre un espacio de diálogo. Pero más bien sí hay que entenderlo, yo pienso que hay que entenderlo Pero digo, desde me refiero a superior en el sentido de que si tomas el argumento de que la moral evoluciona. O sea, ajá. si estás diciendo que la moral evoluciona, entonces estás hablando como que, o sea, en un punto histórico como hoy en día, nuestra moral es superior a la moral que había, digamos, con los aztecas porque no hacemos sacrificios por el dios del sol, por ejemplo, ¿no? También tiene que ver, bueno, pues sí, pero tiene mucho que ver con la evolución de la ciencia y así, ¿sabes? O sea, hemos descubierto muchas cosas que antes no sabíamos gracias al estudio, ¿sabes? Ujú. Entonces, el hecho de conocer más del mundo y saber cómo funcionan las cosas, pues nos da otro entendimiento de la vida. Antes también la gente creía que llovía porque, Baile. Ujú. o que pasaba no sé, un meteorito, no, un meteorito, no, a ver, una estrella fugaz y que se había caído un ángel del cielo, ¿no? Algo así, o sea, supersticiones, la gente no conocía, no sabía qué estaba pasando, ¿sabes? Eh, Entonces está pero ligado con la verdad. sí, o sea, ir conociendo más de la creación, de lo que nos rodea, eh, nos ayuda a conocer la verdad. Y de cierta forma también, o sea, yo lo veo como también conoces al creador, ¿no? Del universo. O sea, al ver tanta perfección, como que te da una idea de cómo fuimos creados así, ¿no? De la perfección. Entonces, eventualmente yo creo que el humano desea, anhela esa perfección de cierta forma. Entonces, tal vez por eso nuestros valores, nuestra moral se puede ir perfeccionando o ir aspirando a ser mejor. Yo quiero pensar eso. En base a cómo se va adquiriendo conocimiento. Ajá. O sea, están relacionados. Porque no está peleado, o sea, no está peleado el adquirir conocimiento con las cuestiones morales o incluso ayudan, ¿no? Ujú. Ayudan, en este caso ayudan porque tú al conocer que porque no hubo un sacrificio, o sea, ahora que supiste que, ay, no sacrificamos a nadie y salió el sol, órale, ay, ¿qué habrá pasado entonces? ¿No? O sea, al ir conociendo la verdad y esta cuestión científica, también va evolucionando tu moral de cierta forma, en este ejemplo concreto. Entonces, no sé si ellos, digamos, en esta parte Otras de religiones. otras religiones, pudiera suceder lo mismo. O sea, tal vez tienen aspectos de verdad que no tenemos nosotros, o nosotros tenemos aspectos de verdad que no tienen ellos. Puede ser así, una o la otra vez, pero no sé si ambas o si se pueda eh, como que fusionar, convivir, no sé, aspectos culturales, religiosos. ¿Tú qué opinas, Roy? Sí, Sí, a todo. sí a todo. No, pues es que justo, o sea, creo que volvemos a lo mismo, de que no podemos juzgar a la historia desde otro punto de vista, desde otra realidad, o sea, donde sucedieron los acontecimientos. Entonces, pues sí, o sea, creo que hay que ser justos también en ese sentido, ¿no? Y tratar de ser, porque tampoco es posible entender por completo, por más que haya historia y por más que haya gente que se dedica a tratar de darnos un panorama lo más acorde posible a una realidad de algún punto histórico. Creo que sí hay que ser muy precavidos en ese sentido y tratar de siempre tomarlo, que a lo mejor el concepto de la realidad que tenemos ahorita no es el mismo que existía en ese momento, ¿no? Entonces, pues sí, creo que ni siquiera estando en el presente, ¿no? En este año, en este contexto, a veces creo que tampoco tenemos las herramientas para dar una opinión completamente informada, ¿no? En ese sentido. Pero, pues sí, no sé. Y por ejemplo, a ver, Ailen, de lo que estábamos diciendo ahorita de las cosas relacionadas con la verdad. En el supuesto caso, o sea, ahorita existen muchas religiones diferentes en el mundo, ¿no? Entonces, pues eso a mí personalmente, o sea, me hace pensar que, o sea, no es posible que todas tengan razón. O
sea, no todas pueden estar 100% Correcto. correctas en lo que dicen. Estoy de acuerdo. Entonces, en el supuesto caso de que hubiese un descubrimiento científico o algo que, no, o sea, que nos dé un conocimiento que le dé más peso a una religión, o poniéndolo en un caso más extremo, no, para no decir ninguna, ¿no? O sea, pero alguna en concreta, o que le dé más peso, o que de plano puedas decir como que, em, pues muy probablemente esa es la correcta, o esa es la que más se acerca a la verdad según el nuevo conocimiento que tenemos. ¿Cómo reconciliarías tú eso? O sea, ¿le darías más peso a la verdad descubierta o a tu, digamos que es una religión diferente a la que tú practicas? No, sí lo cuestionaría, o sea, si es parte, digo, pienso, claro que yo te estoy dando mi opinión como católica, como mujer católica, porque Claro. es la religión que yo conozco, que practico, Mm. Pero algo que pienso que no tiene nada de malo cuestionarse las cosas, o sea, y si en ese descubrimiento tú te cuestionas, o sea, llega gente que así es como se cambia de religión, ¿sabes? Cuestionándose. O sea, no solo con lo que se queda ahora, lo que le enseñaron sus papás, sino que se cuestionan. Y así me sucedió a mí, o sea, yo me cuestioné y en esa búsqueda de las respuestas descubrí que, pues, como que la religión católica sí iba conmigo, ¿sabes? Eh, pero sí, o sea, yo pienso que sí me lo cuestionaría. Y, e incluso la iglesia dice que lo que reconoce de otras religiones, o sea, porque en ningún momento las invalida. Eso también me gusta mucho de la iglesia católica, que como que siempre busca integrar a todas las religiones. Hay un término incluso que se llama sinodalidad, que es ellos poder conversar con otras, abrir conversaciones, ¿no?, con otras religiones, para llegar de cierta forma a una cierta unidad, que de hecho la Iglesia Católica es la única que abre esos espacios, porque reconoce, ajá, y hace un llamado a la unidad, porque reconoce que en cada una de las religiones hay una búsqueda del hombre a trascender, y en esa trascendencia hay una búsqueda de Dios, es lo que reconoce la Iglesia. Entonces, yo sé que hay mucha gente que dice, no, es que pues la iglesia quiere imponerse y la iglesia es una institución que quiere, pues imponerse, pero en realidad no, o sea, yo he descubierto muchas cosas que personalmente comulgo con ellas, que me gustan, y que ese llamado a la unidad se me hace como que a lo que estamos llamados como sociedad en un futuro, ¿no? A dejar todas las divisiones que hay y poder entender que todos somos hijos de Dios, ¿no? Y que todos vamos para donde mismo, ¿no me explico? Entonces, a mí me gusta mucho esta idea que tenemos como iglesia, que es la unidad. Y de hecho, la palabra católico, o sea, porque somos cristianos porque creemos en Cristo, pero la palabra católico significa universal. Entonces, me gusta la idea de que estoy en la iglesia como que universal, ¿no? Y esta misma universalidad se busca con la unidad. Okay. ¿Tienes algo que decir, Roy? ¿No? ¿Tienes algo que decir? Estoy de acuerdo contigo. Está No bien. digo nada más implementando. Siempre se hace un llamado a la unidad de los cristianos, ¿no? A fin de cuentas, De las personas. sí, porque creo que hay muchas ramas, ¿no?, del cristianismo, ¿no? Pero pues creo que decir nosotros somos los mejores, ¿no? ¿Ves? Contrario al discurso que estoy Completamente dando. discurso. Totalmente. Pero pues sí, un llamado a la unidad. Somos los más antiguos, podríamos Somos decir. antiguos, De los los más cristianos. numerosos probablemente. De los cristianos, los más antiguos. Entonces, pero sí, es justo siempre hace un llamado incluso a la comunidad laica, ¿no? También, a que se interese. Y pues nada, pero creo que ya nos desviamos un poquito de... ¿No? No, es parte, ¿no? Es parte de... Esas son sus creencias. O sea, a fin de cuentas, mi idea con todas estas preguntas es como que llegar a lo que yo considero que son las raíces de las cosas, bueno, las personas, porque, o sea, yo considero que en base a esas raíces, a esas ideas, a esos valores, lo que, que están vinculados con la religión, es como una persona vive su vida. Entonces, pues no es desviarse del tema, o sea, a fin de cuentas, mucha gente a lo mejor puede pensar como que todas esas cosas no están relacionadas,
pero les guste o no, o sea, yo personalmente sé que no estoy desvinculado, por ejemplo, de los valores cristianos o católicos, porque estuve criado en una cultura católica. O sea, el país, México, pues es un país que estaba ocupado por españoles y que en su mayoría es un país con religión católica. Entonces, o sea, a ver, ¿Cómo dime. puedo aportar algo al Sí, dime. Justo me parece súper interesante eso que dijiste, porque eh, sin duda, digo, ahorita nosotros, bueno, lo mismo de la temporalidad, ¿no? Pero al menos creo que compartimos ese caso, ¿no? Como tú dijiste, somos católicos. ¿Por qué? Porque crecimos en un entorno que nos dirigió hacia esa posición, ¿no? Como Claro. tú dijiste, estás en la libertad de cambiar de religión o de seguir ese camino o de formarte aún más, ¿no? Que lo que tu familia te da. Pero, como tú dijiste ahorita, igual somos católicos por el contexto histórico que nos tocó vivir. Ay, creo que piqué el apagado. Sigue prendido. ¿Te pagó? Déjale picado el botón. Ahí está. ¿Lo acabas de apagar? Le acabo de picar, o sea, sentir el piquetito. Pues, No vi, pero pues si le acaba de picar, supongo que sí. no me acuerdo de haber visto el foco, pero No. Aquí. si no se escucha, si no, ya no iban a mover la boca 2 horas. No. ¿Aquí checarlo? Pues podría, pero. No, pues ya qué, o sea, Pero pues sí, ya que. O ya, sea, ni modo. Ajá, entonces, Ajá. el contexto histórico. sí, claro, y digo, nosotros somos primeramente mexicanos, ¿no? Y dentro del universo mexicano, la mayoría es católica. ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría es católica? Bueno, porque hubo un contexto histórico donde vinieron un grupo de conquistadores, ¿no? Que su manera de mantener el control sobre los nativos, ¿no? Era mediante el uso de la religión, es una realidad. Entonces, ellos fue un dominio completo, ¿no? Tanto físico, ideológico, y, y se impuso esa religión por sobre las creencias de los antepasados nativos mexicanos, ¿no? Y eso no sucedió solo en México, sino en todo este lado, en todos los países que fuimos conquistados, ¿no? El nuevo mundo. Ajá. Américas. Entonces, no estoy diciendo que esté mal, simplemente, no estoy diciendo que esté mal lo que creemos ahora, simplemente que lo que creemos ahora sin duda está influenciado por un pasado y por donde nacimos, por un entorno, otra vez, ¿no? Entonces, ya depende de nosotros si adoptamos eso que nos tocó, ¿no? Si continuamos en ese camino y si encontramos realmente, pues, la felicidad, ¿no? O el objetivo que es dentro de ese camino que se nos impuso. O si buscamos otra opción. Eso ya depende de ti, ¿no? ¿Y qué estamos buscando? Pues al menos yo en la religión, ¿no? Me gusta En la vida. en la vida. Pues casarme, ser feliz, tener 7 hijos, 3 doctorados, no, o sea, es que, ¿qué te digo? No, o sea, realmente, bueno, un objetivo personal, pues sí es, pues sí es casarme, ¿no? Formar una familia, tener un hogar, ser exitoso profesionalmente también, ¿no? Creo que es algo muy importante. Y, y pues sí, ser feliz, como tú dices. Felicidad y éxito profesional, que es orgullo personal y de Claro, otros. claro. La satisfacción de haber crecido, no importa en dónde, ¿no? Pero de decir, para mí al punto del día de hoy, ¿no? De decir, ¿he sido exitoso? Sí o no, pero no sé, pero al menos yo estoy muy, muy contento y muy tranquilo porque muchas cosas de las que me he propuesto las he logrado. Entonces, para mí eso es la satisfacción no puedo decir que soy enteramente feliz, ¿no? Pero eso sí es la satisfacción de decir, lo que he hecho, lo he hecho bien, ¿no? Y eso, pues, aparte creo que la felicidad tampoco es un estado continuo, o sea, sería imposible, ¿no? Intensamente me lo enseñó, ¿no? O sea, no puedes siempre estar feliz, ¿no? La felicidad es transitoria y es un estado el cual alcanzas de manera, Temporal. ajá, por momentos, ¿no? Y que a pesar de eso, uno sí, yo valoro mucho la paz y es algo que encuentro en la religión, por ejemplo.
Ok. o la paz y la tranquilidad de decir estoy en paz conmigo, estoy en paz con Dios y con mi familia. Y creo que yo he descubierto que la paz te lleva más cerca de la felicidad o la tranquilidad, ¿no? La plenitud, La yo plenitud, diría. exacto. Y es algo que yo he encontrado en la iglesia y que me gustaría que más gente, pues, Lo no, no, experimental. ajá, y no digo que en el cristianismo, sino donde ellos quieran, pero que el concepto de plenitud creo que es algo que está presente en cualquier religión, ¿no? Entonces, pues, y otra cosa, creo que también es cierta, es que justo platicaba contigo, ¿te acuerdas? Un día que salimos de misa, casualmente, que le digo, es que, ¿quién es el que busca, o qué persona, cuál es el perfil de una persona que va a misa, por ejemplo? Sé que es muy amplio, ¿no? A lo mejor es una generalización, pero notamos en esa iglesia donde fuimos ese día que pues era gente de un estatus socioeconómico alto, ¿no? Digamos. Entonces, esa gente que asistió a esa misa particularmente, pues no iba a misa, es una opinión personal, no sé, pero no iba a misa para pedir cosas, a lo mejor sí, pero creo que es diferente el grupo de personas que es creyente porque realmente está en necesidad, ¿no? Y otro grupo de otro sector completamente diferente que busca la religión para agradecer, ¿no? Creo que son dos aspectos diferentes. Y no digo que estén peleados, pero Ok. creo que sí. Son complementarios. Claro. Pero hay mucha gente que busca la religión como me voy a agarrar de aquí, ¿no? O estoy tan desesperado, me está yendo tan mal que quiero, y que son dos extremos que, como dijiste, son complementarios, ¿no? Pero creo que son las dos maneras. Tú buscas refugio, buscas ayuda, ¿no? Porque te encuentras en una situación de vulnerabilidad. Y está el otro extremo, ¿no? Donde tú buscas ser agradecido, compartir, ¿no? Que también eso es parte de ser cristiano, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Creo que son los dos ramos. Pero pues no eres mejor ni peor católico. ¿Y por qué? O no Pues lo, porque no lo... no creo que haya mejor o peor No, o católico. sea, ¿por qué son esos dos? ¿Por qué esos dos sectores? Puede, Porque, no sé, acuérdate. porque históricamente, o sea, por ejemplo, si nos vamos a escritos del mensajes comunistas, por así decirlo, de Karl Marx, sí, estoy bien, que decía que la religión es el opio del pueblo, o sea, que ven a la religión como una forma de aliviar, de apaciguar, de placebo para la gente que está en alguna necesidad. Entonces la religión es mala porque es el opio del pueblo, ¿sabes? Entonces este ejemplo que dice Roy, que la gente que no tiene una necesidad como tal, aún así es creyente, o sea, como que no, No va mucho con lo del opio. ajá. Y por otra parte, o sea, igual yo no considero que esté mal el tener esta, como que esta esperanza o esta fortaleza para superar tus pruebas, ¿sabes cómo? Que eso también lo encuentras en la religión, porque hay mucha gente que dice, es que hay gente que solo va a la iglesia cuando le está yendo mal en la vida. Y eso no está mal, o sea, si te está yendo mal y tienes este deseo de acercarte a Dios, eso es bueno. Pero entonces también hay que evaluar, porque cuando me está yendo bien no tengo esta necesidad de buscar a Dios, ¿no? O viceversa, como me está yendo muy bien, no necesito, perdón, como me está yendo muy bien, voy a agradecerle a Dios. Pero cuando me está yendo mal, pues ahí veo cómo lo resuelvo y pues Dios no me escucha o así, como que siempre se cae en algún tipo de extremo, pero cuando el único deseo, por así decirlo, de Dios o incluso del mismo humano es estar cerca de Él, ¿sabes cómo? Entonces yo pienso que, o sea, estamos diferenciando estos dos extremos porque normalmente es mi teléfono, la alarma. ¿Exercise? Tomorrow, yeah, Ah, ¿para dormir o qué? sí. Es que, bueno, Ya es bien tarde, ¿verdad? ¿Qué eres? sí, las 10. Ya terminamos. Eh, estas dos diferencias que se hacen es porque, pues históricamente como que siempre se han hecho estas dos de que, ay, pues la gente busca la religión por
que no tiene recursos, porque no está desarrollada intelectualmente. Cuando no es así, cuando hay gente que a través de la ciencia encuentra a Dios, ¿sabes cómo? Ujú. Entonces, pues no sé, pero Está muy increíble. estábamos conversando de eso, ¿por qué? Porque. Porque salieron de la iglesia. Sí, ¿no? sí, sí. Ah, porque salimos Estábamos de la en iglesia. la iglesia de cierta universidad de Alto Molengo, ¿no? Y no me acuerdo cómo nació el tema, pero pues es que Estabas diciendo de La Paz. de La Paz, Sí. de La Paz, de Yo, La Paz. yo les pregunté o sea, como que propósito. ¿Propósito para qué? O sea, tú estabas hablando de felicidad, de orgullo, plenitud. de plenitud. Entonces empezaron a hablar como que dónde se encuentra esa plenitud. No, Le- pues es que igual, o sea, como dijiste ahorita, uno encuentra o busca encuentra a Dios de maneras diferentes, ¿no? También. O sea, que a mí me parece muy increíble el hecho de que, em, digo, para mí yo que estudio ciencia, ¿no? Y que me gusta mucho, me parece de lo más increíble, mi carrera me encanta, o sea, pero a pesar de todo, creo que nunca vamos del todo por más que haya descubrimientos y hoy en día la tecnología que ha avanzado más que en los últimos, todos los miles de años pasados, ¿no? Estos últimos 100 años. Creo que por más que avance la tecnología y si se busque y se indague, nunca vamos a poder explicar muchas cosas, ¿no? Entonces, pues eso es reconfortante también para mí al menos. O sea, de decir, ¿sabes qué? No necesito una explicación científica. Entonces, a través de eso, uno va fortaleciendo su fe, ¿no? Y entiende que pues uno tiene que poder explicar todo, ¿no? Entonces, No todo se explica a través de la ciencia. no todo se explica a través de la ciencia, lo dice un científico. Pues, Entonces, ¿Les puedo preguntar otra cosa o ya es muy tarde? no, sí, dile. Sí, seguro. no, aparte de aprovechar que se está grabando ahorita, porque hace rato yo creo que no. ¿En serio? O sea, ¿de plano crees Se que me sí hace estaba apagado? Ajá. Es que yo sentí el piquete del botón. O sea, Sí, yo en porque los videos no sentí, pero recuerdo. en algún punto probablemente lo vi y se apagó. Es que No. yo no recuerdo la luz. ¿sabes? Verde no. ¿Tú tampoco? Ni de No. que, yo creo que desde que empezó, yo creo que no estaba verde porque lo hubiera notado. No creo. ¿Seguro? Pues que te lo di, ¿ya no lo prendiste o sí? No sé, o sea, yo no lo intencionalmente. Es que hiciste no la lo- prueba, ¿no? Con tu. Con el mío, pero no Ay, pues con no el- probaste este. Hola, hola, hola. Pero bueno, ¿no se escucha nuestra voz? No creo, No o sea, como creo, que no. tan lejos no. Vamos a tener que volverlo a grabar. Estuvo muy interesante todo lo que vimos, ni modo. No, pero pues ya también como que volver a grabar, pues ya es mucho de su tiempo. Tampoco. Ay, Ay, no. como si tuviéramos estas cosas que hacer. Yo sí tengo muchas cosas. Esto es prioridad. Claro, el Todos podcast siempre de tenemos Bernie. cosas que hacer. No, pero pues cómo los voy a tener grabando otra Pero cosa. no es ¿Qué tener, tiene? estamos nosotros que tenemos libre albedrío, si queremos. Voy a fijarme porque ya aunque Te quería aunque sí ver. Solo un minuto volverte a